somos 3, 6. Somos 7. Les puedo dejar que elijan 2 temas para que los demás que se vean como quieran. Porque es que uno son muchos. Un solo tema es mucho para 7 personas. O prefieren que yo les dé los 4 temas. La ventaja es que si ustedes los dan, pueden aprender a hacer presentaciones, todo eso. No solo estudiar la presentación y hablar en público también es importante. Ya que no vamos. O sea, ahí se está moviendo. Ah, sí. Sé que no está duplicado, sino. No, capaz es que se fue perdido. Ya, porque Es como construcción, no es duplicada, sino Extensión. extensión. Ah, ok, mire. ya Ya yo acabo de aprender eso. Todos los días aprender de nuevo. No, pero no es extensión, porque si no, en teoría se debería ver el mouse acá. Está fino, pero es que extensión que tienes 2 y tú puedes pasarlo a un lado por sí. Exacto. Pero la del doctor pasado estaba duplicada. Pero tenés opción. Porque está proyectando lo que le está haciendo. Pero él no le dio duplicado. Sí, Pero sí, ya capaz de tener la opción. Bueno, no sé. Yo sí que lo aprendí. Pregúntale a este que escribió ya se le explicó. Sí, pero yo no De hecho, lo que vamos a ver, por ejemplo, a mí me frustra porque las 3 de las 4 clases que yo doy, si no están en una emergencia, no han hecho un tacto, no han tocado abdomen, no han interrogado a un paciente de emergencia, no las van a entender. Estas clases deberían ser prácticas, pero bueno. La universidad todavía está en los años de Capri y Vargas, así que. Si quieres el bolso traje que para cambiar. Entonces, sobre todo, por lo menos la primera parte, porque es quirúrgica, nadie es un texto vaginal. No. Nadie es un espéculo. No. Y ustedes no ven ginecología en cuarto año, ¿verdad? En quinto. Entonces, bueno, en fin. Yo creo que el miércoles puedo venir a la consulta, porque estoy todavía de vacaciones técnicamente. Y si tienen chance, podemos ver una clase. La del martes y la del miércoles, ¿no? Ah, sí, claro. Ok. Bueno, presten la atención para que practiquen todo, excepto prolaxo, porque detesto el piso pélvico. Y Raquel sí es experta en eso. Pero ya vamos a ver por aquí. Patología ginecológica incluye básicamente 5 entidades o enfermedades, que son la enfermedad inflamatoria pélvica, la endometriosis, la masa anexial, entiéndase, más llamados tumores ovarios, porque ya vamos a ver que pasan muchas cosas, el detectable prolaxo o descenso del piso pélvico y el cáncer ginecológico. No se preocupen, el cáncer ginecológico se va a hacer someramente para que ustedes puedan sospecharlo. No es trabajo de ustedes ni estudiarlo ni tratarlo, pero sí diagnosticarlo. Siempre, desde que estuve en semiología hace ya bastantes años, la mnemotecnia del que creo que toda enfermedad aplica para toda clínica, rotación, si tienen la clínica, los laboratorios, las imágenes y la anatomía patológica, es la base del diagnóstico. Una buena anamnesis y examen físico les da el 95% del diagnóstico. Todo lo demás es solo datos. El que no sabe lo que tiene en la clínica no va a saber qué encontrar en todos los demás. En ginecología, aunque cada entidad de las que vamos a hablar tiene características, en general hay 3 motivos de consulta clásicos o fundamentales, que son el sangrado genital, el dolor pélvico y el flujo vaginal. ¿Qué necesitan ustedes hacer o saber en el mes? Yo voy a poner el puntero aquí porque es más cómodo. ¿Qué necesitan ustedes saber o conocer, interrogar y cómo plasmarlo en la historia clínica? Ya que al parecer lo único que hacen es escribir y no por tipo de ustedes. ¿Ok? Cuando sea el sangrado genital deben preguntar ¿qué? Cantidad, duración y relación con el ciclo. ¿Cómo calcular la cantidad? Porque los pacientes siempre les pueden decir, es normal, es mucho, es poco y eso es relativo. Calcúlenlo con el número de toallas. ¿En cuánto se seca una toalla sanitaria? Al día, 4 No, ¿cuánto se seca? ¿Cuánto? Una ¿Cuánto se toalla. seca una toalla? 8 cc. ¿Por qué te ponen? 8 cc. No.
No, Si no, usaron 30 paquetes al día. obviamente. No sé, Son 450. No, tampoco. Mucho. Un cuarto de litro. Tampoco es normal. Pero una toalla en promedio carga entre 50 y 70 cc. Pero la pregunta es si, y esto es importante, las pacientes se la cambian cuando están realmente mojadas, que se desborden, o solo manchada la toalla. Porque uso 10 toallas al día, pero la cambian apenas mancha. Eso es importante que lo entiendan. Okay, así pues. La cantidad siempre va a ser bastante relativa, dependiendo de las pacientes. La duración, los días, incluido hasta el final, porque siempre dicen 3 días sangrando y 2 días manchando. Eso se cuenta dentro de esa relación. Y la relación del ciclo. ¿Cómo sacar la relación del ciclo? Con, todos recordamos las fases del ciclo menstrual. Son días de periodo menos. Exactamente. Luego los días en cuanto muere. Pero no es cuando no hay periodo. Pasa una serie de fases. Ah, no, claro. La fase luteinizante, la foliculoestimulante, la ovulación, correcto. Y la menstruación. ¿Y cuál es la mejor para hacer examen ginecológico? No, La previa menstruación. sería la foliculoestimulante. La foliculoestimulante. ¿Cuántos días después del último día de sangrado? ¿Sucede? 5 días. De 3 a 5 días. Correcto. Si te van a pedir ultrasonido para ver lo más normal o fisiobasal posible en el endometrio y los ovarios, 3 a 5 días después del último día de sangrado, Correcto. antes de que comience a estimularse nuevamente. ¿Ok? El dolor pélvico. Doctor, en el caso de una paciente que manche o tenga menstruación, o sea, tenga sangrado 3 veces al mes, ¿cómo se reportaría eso? Bueno, depende. La terminología. Esto era en la clase de la doctora Elizabeth, ¿no? ¿Verdad? De sangrado uterino normal. Ok. La terminología previa, que cambió, que era metrorragia, etc. Okay, ahorita como sangrado uterino normal. Y tú lo puedes reportar como paciente que motivo de consulta, sangrado uterino normal. O bueno, eso es el diagnóstico, sangrado intermenstrual. Okay. Ese es el nombre correcto. ¿Ya no es metrorragia? ¿Ya no es metrorrea nada? No. Ok. Lo primero, no está mal que lo diga, pero en medicina todo cambia. Pero el motivo de consulta, sangrado genital. Paciente, bueno, si estás en el área de ginecología, no puedes poner femenina, no porque se sobreentiende. Si estás aquí no conoces pacientes femeninas, tanto sangrado, consulta por sangrado intermenstrual desde hace tantos años, de abundante cantidad, moderada cantidad. Y es importante colocar los días que está usando. Eso en la enfermedad actual me La refiero. duración tiene que ponerlo, claro. La duración. O sea, a pesar de que sea 3 veces al El mes, intermenstrual de aproximadamente 5, 6, 7 días, 8 días, 10 días. ¿en total o cada uno de los días? Dice, de sangrado abundante de 3 días, no relaciona intermenstrual. Ok. Pero ahí estaríamos, disculpe que No, tranquilo. ahí estaríamos diciendo como que cada vez que él sangra 3 días. Exactamente. Ok. Eso es Aproximadamente. en la enfermedad En actual. la enfermedad actual. En la descripción, ok. Ok. Si consultan por dolor pélvico, se asocia, bueno, todos debemos aplicar en la lista, ya lo sabemos, aparición, localización, intensidad, características, irradiación y atenuantes, y los factores que lo exacerban. Esto es fundamental en todo. En ginecología, ¿qué factores pueden exacerbarlo? El síndrome Dispareunia. menstrual, Dispareunia. pero ¿qué es la dispareunia? Relaciones sexuales dolorosas. Depende. Yo siempre te digo, sean inquisitivos en esto. Dolor que te obliga a interrumpir el acto sexual. Porque muchas Ok. pacientes, como vamos a ver más adelante, por falta de lubricación, posiciones, etc., falta de excitación, lo demás, puede causarle disconfort. Y lo confunden con dolor. No es lo mismo el disconfort por la penetración no satisfactoria que el dolor. Que el dolor imposibilitante, ok. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Y el flujo, ningún flujo es normal. Muchas pacientes no tienen un flujo normal. Absolutamente ningún flujo nunca bajo ninguna circunstancia causa razón es normal. Ajá, doctor, en cuanto al dolor pélvico, en el examen funcional la paciente me está refiriendo que tiene dolor pélvico desde hace 6 meses. Entonces, allá en el funcional yo describiría la inicio del... Sí, pero asumo que si estamos en ginecológico, sería parte de la enfermedad actual. Ok. Es diferente que, claro, ustedes son feministas quirúrgicas, es diferente a alguien que está viendo por una litiasis vesicular y en el examen funcional además te refieres, tienes que describirlo completo, porque eso es relevante para nosotros. Cuando vamos a la clase de abdomen agudo quirúrgico, entendamos que la paciente no consulta, no es una vesícula que entra flotando,
no es una mama que entra flotando, no es una hernia que entra flotando, es un tubo. Claro. Entonces, todo lo que te refiero tienes que escribirlo completo en el examen funcional. Eventualmente cuando se gradúen, esperamos que hagan algo quirúrgico, que no sea en obstetricia, por amor a Cristo. No mentira. Y pediatría, hay cosas peores. No, estas cosas se te van a ir olvidando y las vas a ir olvidando. Y eso es un error de la ¿okay? Porque no tiene sentido que le solucionemos un problema y le dejemos otro. ¿Okay? Si una paciente que va a operar una hernia, una tiroides o algo, tiene dispareunia, tiene dolor pélvico, ojo, digamos que el dolor pélvico incluso puede ser la manifestación de masas anexiales, EIP, y no necesariamente siempre dispareunia. ¿Okay? Es algo importante, algo le está pasando. ¿Okay? O sea, por ejemplo, esa paciente que, o sea, realmente creo que le está preguntando porque ayer vimos una Porque paciente ayer sí. que le iban a hacer una histerectomía. Okay. Entonces, ella nos refería dolor pélvico y no sabíamos si ponerlo en funcional porque realmente ella no consultó por el dolor pélvico. ¿Y por qué le van a hacer la histerectomía? Porque No, tiene... pero, o sea, Ah, porque tiene miedo. no, pero supongo que puede ser de dolor. Pero no, no. Claro, lo que pasa es que ella en algún momento tuvo como encima de la mente sido cirugía, por la histerectomía por el dolor o La vesícula. la histerectomía por dolor. Entonces era como más urgente la vesícula y se la quitaron. Y luego ella está acudiendo para hacerse la histerectomía, pero era porque le dolía. En realidad el dolor, el motivo es el dolor. Consulta de dolor pélvico. Claro. Claro. ¿Qué es lo que está explicando? Ahí lo que vas a descubrir en la historia, en antecedentes funcionales, sería todo lo demás que vamos a ver más adelante, ¿ok? Relacionado a sexual, que no me pareja, uso de contraceptivo, etc. Pero el dolor va en la enfermedad actual, En la enfermedad. porque es un motivo de consulta. Y entonces funciona porque es que esta paciente en particular ya tiene 2 años de evolución de la enfermedad, ¿no? Y se coloca igual allí, a pesar de que funcional ya ella tiene 2 años funcionando de esa Cuando llegas al funcional, o sea, a ver, la motivo de consulta sería paciente de esta edad, referirse a enfermedad hace 2 años, caracterizada por dolor, las características de la inicia, si tiene atenuante y los factores que lo exacerban. Generalmente esa paciente que la tiene es premenopáusica Sí, o 48. 48. todavía de menstruación. Sí. Sí, El todavía. deber ser es que el dolor se exacerbe en los días premenstruales. Sí. ¿Ok? Que sea lo que más, porque los miomas se estimulan también, eso está Sí, yendo sí. a tirar al fin y al cabo. Has exacerbado con la fase premenstrual, etc. En el funcional, no puedes poner nota, dolor, ya descrito en la enfermedad actual, o sea, será como el marido. Y todos los demás de examen de funcional ginecológico. ¿Ok? Que es contraceptivo, gesta, parto, lactancia, etcétera, etcétera, etcétera. Por número de parejas sexuales, en fin. ¿Ok? Ok. Los laboratorios en ginecología, bueno, creo que voy a empezar con la clase de aquí en algo. No han estado en emergencia tampoco, ¿verdad? No, Son sí, solo- pero ¿Cuánto tiempo? llamando personas. Como unas 2 horas. En ese tiempo, no sé, en ese tiempo, ¿cuántas hojas de laboratorios vieron que firmaron con los pacientes que pasaron por ahí? O sea, órdenes. Un montón. Todo el que llegaba le pedían cualquier cantidad de hematología hasta examen de éxito. Es Todo lo que se correcto. puede hacer, eso está muy mal. Ah, Esa es mi principal crítica de la emergencia. Bueno, esto no siempre lo hablamos en la clase de abdomen agudo porque es donde más laboratorios se pueden pedir en ginecología, ¿verdad? El número de laboratorios, si usted hace la clínica, la paciente que consulta por dolor pélvico, que no sea una infección urinaria, una enterocolitis, está seguro que una de las 5 enfermedades que vimos, ¿ok? Solamente los únicos laboratorios que tienen cabida en ginecología son la hematología completa, la VHC cuantificada, no sirve la cualitativa. Muchas veces los laboratorios que nosotros tenemos cerca, institucionalmente no lo hacemos, tenemos laboratorios no aprobados por el Ministerio de Salud porque son estar calibradas las máquinas, etcétera, etcétera, la hacen cualitativa, eso no sirve. ¿Ok? Y algunos marcadores tumorales que tampoco son la panacea. Nos encanta tumor de ovario, 10.000 marcadores tumorales, ni siquiera sabemos, vamos a hablar de eso en tumores de ovario. ¿Ok? Pero pedir laboratorios está mal. Porque, ejemplo, si el paciente viene por una litiasis vesicular, un cólico biliar, para que le vamos a pedir examen de heces, urea, creatinina, examen de orina, todo lo demás. Los laboratorios tienen que ser individualizados, según la patología. Para eso es importante el examen físico que vamos a desglosar y la evolución de la enfermedad actual en cada uno de los. ¿Y cuántos ecos pidieron? Uno solo. Uno, recuerdo que era como 3. Pero No, bastante. eso significa el 33%. Sí, exacto. Es decir, un tercer paciente de la emergencia le pedimos un eco o una raya X que probablemente no nos apoya en el diagnóstico. Vamos a ver que muchas de las enfermedades que hablamos, el ultrasonido no tiene utilidad. ¿Ok? En imagen, el ultrasonido transvaginal, excepto en aquellos pacientes que son núbiles.
evidentemente hay que respetarlo. Mujer virgen, no relaciones. Y la resonancia magnética o la tomografía también es la utilidad en general. Esto es en general, vamos a ir desglosando cada una de las enfermedades. Y la patología, la citología cervical es fundamental. ¿Cuántos de esos pacientes que no sean ginecológicos, espero que esa paciente haya tenido citologías recientes? Sí, tenemos. Si Luis Alonso no está en la consulta, debe tenerla. Pero ¿cuántos pacientes revisen que van a operar por otra causa no ginecológica tienen una citología ginecológica reciente? O se la pedimos por operar. Bueno, realmente yo escuché una vez una consulta del doctor y se la pidió porque sí, porque le iba a operar la tiroides. Porque todo paciente mayor de 18 Pero- años debe tener, que haya iniciado actividad sexual, debe tener una citología ginecológica. Pero creo que antes Pero todas las estructuras que hemos hecho No. piden evaluaciones. De lo que Pero vamos, pregúntales a sus novias, mamás, hermanas, tías, ¿cuándo fue su última citología ginecológica? Se van a asombrar. Se van a horrorizar. El deber ser es que sea 90, 60, 90. La meta es que para el 2030 el 90% de la población esté ya realizada una citología anual. Venezuela está muy lejos de esa meta. ¿Okay? 90% de los pacientes vacunadas, 60% de los pacientes con lesiones premalignas tratadas y 90% cribadas o ya hecho. Hagan la prueba para que vean la importancia de que aprendan a hacer el examen ginecológico completo, que lo vamos a describir cómo hacer una citología. Y la biopsia está reservada, pero bueno, cuando hay alguna lesión artroscópica, lo vamos a hablar en el medio del cuello uterino, o cuando haya tibias o alguno de los hallazgos que vamos a ver en la citología cervical. ¿Qué preguntar y cómo preguntar en el interrogatorio? Importante, el examen funcional. Antecedentes menstruales. Inicio de la menstruación, la regularidad de los ciclos. ¿Viene todos los meses? Sí. No. ¿Okay? Ciclos regulares y irregulares. La duración. En cuanto a los A ciclos, mí me encanta que pregunten. Ok. A mí me aburre, o sea, a mí me avergüenza sentarme a hablar 1 hora y media aquí y nadie pregunta. Ok. en cuanto a los ciclos, esta paciente en particular, ella veía la menstruación 2 veces al mes, pero había meses en los que no veía menstruación. Irregulares. Ok. Es que aquí no vas a describir la duración. En la enfermedad del ciclo, aquí es ciclos irregulares. O sea, y ella, ok, ella sí nos refería a la cantidad de días que duraba, Eran 7. que era 7, más no, como no era regular, Nada más manchaba un poquitico, pero los 7 días. pero 7 días. 7 días. Colocas menarca a los 13 años, ciclos irregulares de 7 días, Ok. intervalos. Y aquí colocas 2 veces al mes, 3 veces al mes, continuo, Ok. intermensual, bimensual, trimestral. O sea, hay pacientes que hoy en día, sobre todo con la desgracia del implanón, que creo que es el peor método anticonceptivo, contraceptivo, que es el término, también lo cambiaron, que puede existir, ¿ok? Por la carga hormonal. Hay pacientes que pueden pasar 6 meses, 1 año sin menstruación. ¿Ok? Las características van incluidas aquí la cantidad, ¿ok? Si se asocia a dolor o no, si se asocia o se exacerba con la actividad sexual, que también existe el término que es sinusorragia. Eso es fundamental para nosotros, que casi nunca lo interrogamos. ¿Okay? Si está relacionado al uso de contraceptivos o no. ¿Okay? Porque muchas veces te dicen, no, y era regular, comencé los contraceptivos y ahora salgo todo el mes, continuo, mancho en 30 días, o cada 15 días, o no mancho y ya no salgo. Eso porque es serio. O sea, o sea, exacto, pero ¿por qué con los contraceptivos exacerban la cantidad o sea, porque, o sea, Porque es relevante. Porque tenemos que interrogarlo. Ajá, exacto. Ajá, porque muchas veces, ¿qué quieres tú con la historia clínica? ¿Qué quieres tú con el interrogatorio? Saber si lo que la paciente tiene es patológico o es Normal, fisiológico. correcto. ¿Ok? Si tú tienes un antecedente y la paciente te dice, no, doctor, yo de repente dejé de sangrar o empecé a sangrar abundante, supongo. Menarca a 12 años, ciclos regulares, 3 a 7 días. Y en un momento te consulto porque empezó a sangrar intermenstrual, 2 o 3 veces al mes, 8 o 10 días abundante. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las...? Ya tú tienes que hacerte un algoritmo. Lo puedes escribir, está interesante tener marcador. Cambio sangrado uterino normal. Es estructural, se debe a una patología endometrial o del cuello uterino. Es fisiológico hormonal, porque la paciente tiene un trastorno hormonal que no es frecuente.
estamos ante la presencia de una enfermedad inflamatoria pélvica o una patología oncológica, o son los contraceptivos. Cuando ven ginecología van a ver todos los contraceptivos tienen cargas hormonales. Gracias a Dios, los que tienen cargas estrogénicas altas cada vez vienen en más desuso. ¿Ok? Entonces eso es importante. No, doctor, es que uno empieza en mesillina. Ah, ok. Ya saben que todo lo demás está descartado es contraceptivo. Vamos a suspenderlo, a planificación familiar, cambiamos el método, lo suspendemos, métodos de barrera, dispositivos de cobre, usar la pareja anticonceptivo, preservativo, etc. Anticonceptivos masculinos que existen, aunque nos neguemos a aceptarlo. Ok, doctor, suspendí la mesillina y mi ciclo se reguló. Ok, no se reguló, entonces bueno, buscamos otras causas. Por eso es importante los anticonceptivos. Ok, antecedentes sexuales. Nunca emitan comentarios respecto a lo que los pacientes les respondan. Se van a sorprender, para bien o para mal. No sé, siempre la base del interrogatorio del examen físico de ginecología es la confianza y el respeto que le muestran a la paciente. Sex Healthcare, la frecuencia, el número de parejas sexuales, el uso de contraceptivos, esto es fundamental. ¿Ok? El sexo no seguro. Hoy en día, en Venezuela y en el mundo entero, cada vez es más común la práctica del sexo no seguro. Es decir, sexo sin preservativo, parejas desconocidas, el uso del PrEP, que no está mal, se está diversificando con o sin criterio. ¿Ok? Poner esto en silencio, Bueno, creo que hubo un reporte de casos de HIV. No, eso fue un fake news. Ah, no. Eso fue un fake news. En Valencia, sí. Pero no. No hay caso. Además, en Valencia tiene un periodo de incubación, las pruebas no se hacen, las pruebas de saber cuánta gente se tardan mucho. Eso fue un fake news. O sea, pues no les salieron las mintiendo. No el gobierno, cuentas de verdad que se dedican a hacer fake news. Ok, entonces, pero sí es importante, porque evidentemente va a predisponer a los pacientes a sufrir de ITS. Es el factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria crónica que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Además, también, cuando veamos, vamos a ver ahorita, la seguridad sexual de la mujer y violencia doméstica. Lesiones que pueden parecer de violencia pueden deberse a prácticas de sexo no seguro. También todas las parafilias que existen, debemos interrogarlas. ¿Ok? Vemos, pero no juzgamos, fundamental para ese chiste, pero en ginecología eso es fundamental. Los efectos de la actividad sexual y el disconformismo, esto siempre lo ignoramos. Nunca lo van a ver en una historia, nunca se lo van a ver que nadie lo pregunte. Lubricación, excitación, alcanzar el orgasmo, satisfacción sexual. Elementos fundamentales. Nuestro doctor de semiología nos hacía énfasis en eso bastante. Le preguntábamos si era satisfactorio el... ¿Quién fue su profesor? El doctor Patrick. No de persona, pero bueno, excelente. Nunca lo preguntamos. No revisen historias viejas, nunca. Sí, ya pregunto. Y eso es fundamental porque muchas veces eso causa la disconformidad sexual, es una desgracia, o debe serlo. Y gracias a Dios. Pero eso es importante. Y entendamos la satisfacción sexual como parte integral de la salud del concepto de bienestar biopsicosocial. Y después, de verdad, nosotros interrogamos. Algunas veces por desconocimiento, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, ¿okay? Por la falta de lubricación, de excitación, por radiación electrónica, etc. Es algo que debemos hacer hincapié siempre en la historia clínica. Los antecedentes ginecológicos, si ya ha tenido este dolor, los sangrados en flujo, la dispareunia, si ha tenido las infecciones de transmisión sexual previas y cómo han sido tratadas, porque esto estuvimos hablando en la enfermedad pélvica, si ha tenido una ITS, cuál se sabe y qué tratamiento recibió. Eso tenemos que reportar. ¿Okay? Sobre todo vamos a ver la enfermedad inflamatoria pélvica, que es importante el tratamiento recibido porque ahí pueden haber resistencias bacterianas e incluso picólicas. Y la sinusorragia, que no es normal nunca, sangrado postcoital, sin dolor, no necesariamente se acompaña del dolor. Y es uno de los signos más precoces de cáncer de cuello uterino o lesiones invasoras y neoplasias intracelulares epiteliales. Y algo fundamental que no tenemos cultura de un país machista es signos de violencia doméstica. Nunca se olviden sobre él. Quizás en la consulta no lo podamos ver tanto, no quiere decir que no podamos verlo, pero ¿cómo sospechamos signos de violencia doméstica? Lesiones sin explicación. Desgarros vaginales, desgarros perineales, hematomas vulvares, desgarros del cuello uterino y hematomas o lesiones o cicatrices frecuentes o pacientes que consulten frecuentemente en emergencia por lesiones traumáticas. Ginecológicas o no ginecológicas. ¿Ok? Que son las lesiones asociadas. Pacientes que recurrentemente están en la consulta con quemaduras, heridas, etc. Son siempre sospecha de víctimas de abuso sexual.
Si es mayor de edad, saquen a la pareja o al representante e interrogar las comunicaciones. En un país normal tendremos servicios sociales en el hospital que funcionarían para investigar. Si nosotros lo reportamos aquí, bueno, es complicado. Y nunca emitir juicio ni comentario. Hincapié en eso. Lo mismo, no sé si vieron la clase de secuencial rectal. Lo mismo aplica. Emitan juicio ni comentario. Examen físico. ¿Cómo hacer una exploración ginecológica? Es lo que yo le digo, es difícil porque es teórico. Si el miércoles logró venir a las 10, no, ya fue temprano, último día de vacaciones. Aparte de todas las pacientes ginecológicas las podemos examinar. ¿Okay? Siempre considerar el respeto, el consentimiento y la privacidad. En la consulta puede ser difícil lograr sobre todo la privacidad. ¿Okay? Bueno, pero sí se puede. Creo que hasta la última vez que vine solo hay una silla ginecológica en toda la consulta, que era el consultorio del final. Bueno, Alejandro, aparte de todos los pacientes ginecológicos. En el mismo consultorio. Hay dos. Pero en el mismo consultorio, sí. Hay una pareja. Sí, el sentido común es el menos común de los Exactamente. Sí, en fin, no tenemos las mejores condiciones, eso no quiere decir que no podemos hacer lo mejor de nosotros. Eso sí, divídanse en grupos, son 7, 2, 2 y 3, porque evidentemente no podemos hacer el examen físico 7 pacientes. A ninguno nos gustaría desnudarnos frente a 7 extraños y menos que no. ¿Okay? Posición ginecológica, siempre ángulo de 30 a 45 grados es la posición más cómoda para la paciente. Cometemos el error de examinar en 180 grados, la paciente acostada en la camilla, lo hacemos en la emergencia, atroz. Ya vamos a ver la posición ginecológica cuando el útero está abierto, RF, o sea, la posición del cuello uterino en relación al útero cambia y puede incomodar a la paciente. Macroscópicamente, ¿qué vamos a explorar? El examen físico y cómo debe ir narrado o descrito en la historia clínica. Siempre comenzamos con genitales externos. De acuerdo a la edad de la paciente, bueno, nosotros en cirugía hablamos mayores de 18 años, gracias a Dios, nada más. Imen, indemnidad, si hay o no la presencia de verrugas, edemas, úlceras, líquen. ¿Han visto un líquen? Una dermatosis tampoco, ¿verdad? Condiloma. Es que no Sí. No he visto nada. No han visto nada de Sí, sí. ginecología. Bueno, Ya tengo unas fotos ahorita que son de margen anal realmente, por eso las puedo mostrar. El líquen es una placa blanquecina. yo he visto, es como el de la mujer. Parecido. No, pero eso es como una He visto placa líquen, blanquecina claro. eritematosa. Ok. El lado es diferente. La señora que yo vi solo tenía como abundante flujo y era como verdoso ya, pero no tenía Ya nada. vamos a llegar, te cuento que Eso es lo correcto. tienes que palparlo y Claro, o sea, yo vi Eso nos han a dicho los de la beca. Lo correcto. a Nos han dicho los la de la beca, lo han hecho. Disculpe. Sí. yo vi a la doctora Carilín hacerlo. pues la cara del flujo verdoso pasivo. Y el tipo que no se ve Te obligado. acuerdo que no hay que hacer ginecología. Sí, Solo es lo peor. ve. Él quiere hacer ginecobstetricia. Por esa cara con el flujo. Sí. Pero no tiene que ir perdiendo. No, mira, lo tengo en la familia ginecostetra, por eso yo puedo echar, yo tengo, y mi mejor amiga es ginecostetra, o sea, mi papá, mi hermana y mi tía son ginecostetra, mi mejor amiga es ginecostetra, por eso tengo autoridad para vacilar con eso, pero no me quiero, respeto todo, menos a las obstetras, no. No, mentira, hay una rivalidad absurda entre cirujanos y obstetras, eso no tiene ningún sentido de ser. Ok, entonces, ¿qué deben describir ustedes? Además, deben describir, obviamente, el monte, himen, el meato uretral, labios mayores, labios menores, ¿okay? Los pliegues interlabiales y propiamente la boca. Normoconfigurados, si no hay ninguna lesión, normoconfigurados. ¿Okay? Sí, estas son las lesiones que podemos ver. ¿Okay? También hablamos en condiloma, la presencia del flujo a través, porque algunas veces al nosotros colocar en posición ginecológica y inspeccionar los genitales externos, no hay presencia del flujo, no lo podemos ver hasta cerrar el coloscopio. Pero sí, como en tu caso, Eric, no. Yo no. Hay salida de flujo a través del introito vaginal, ¿okay? Porque todo esto conforma la vulva. Tú colocas, se evidencia flujo verdoso, grumoso, los olores son ácido, dulce, fétido, algo, ¿okay? A través del introito vaginal. Eso es importante, ¿por qué? Porque quien lea el historia vas a ver que la cantidad es tan abundante que hay salida a través del introito. ¿Okay? La presencia del condiloma, bueno, son los condilomas acuminados, se parecen también a los del BPH en la piel. Eso generalmente se asocia siempre al BPH, recordemos que hay más de 100 tipos de BPH.
después hablamos de eso, los signos de fibrosis, y algo importante, pero no lo puse en la foto, son las glándulas. ¿Ok? Recuerden que estos pliegues también tienen glándulas de lubricación y glándulas sebáceas. Y pueden dar, sobre todo la bartolinitis, ahí podemos ver los signos de fibrosis. No lo drenen en consulta por amor a Cristo, eso es extremadamente doloroso. Y hay un rombo, si se imaginan, entre el mundo de pubis, las crestas ilíacas y el margen anal, que es el perineo. Como parte fundamental también del examen físico ginecológico, aunque no les parezca, el ano, margen anal, ¿ok? Y el pliegue glúteo debe estar incluido, porque es el asiento de lesiones. No solo por las prácticas de sexo no seguro, aquellas que practican sexo anal, sino también por la presencia de condiloma. Si hay BPH en vulva, uterino, ¿ok? Vagina, puede haber, recuerda que es epitelio subsolo, epitelio similares. Siempre, igual sea líquen, y a lo mejor a veces no se ve en la vulva, pero podemos verlo en el área. Siempre debe estar descrito desde el examen ginecológico. O que tengan la mente inspeccionada, porque la historia está separada. Genitales externos de ano. ¿Okay? Pero ustedes lo hacen todo en el mismo examen físico. ¿Okay? Terminamos la inspección de genitales externos. El espéculo. Siempre primero el espéculo antes del tracto vaginal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hacemos el tracto vaginal primero, podemos causar traumatismos, hematomas o laceraciones en el canal vaginal, en la vagina, perdón, o en el cuello uterino. ¿Okay? Los espéculos hoy en día ya casi no existen de metal, generalmente son plásticos, igual son fríos, vienen por talla, SML. La vagina en promedio, ¿cuánto mide? En condiciones fisiológicas de un adulto, 15 centímetros. 12 a 14. Tienes engañado a tu novio. No. 7 centímetros. La vagina es En emergencia no tienen talla. Sí, bueno. Después pasas un Acuérdate que espejo. este es el deber ser. Este es el correjado. Mira, una cosa es, sobre todo, quizás no en semiología quirúrgica, pero sobre todo en oncología, es la medicina que debemos hacer versus la que podemos hacer. ¿Okay? Eso no quiere decir que ustedes no van a aprender lo que debe ser. Porque si se van a Alemania, etcétera, Estados Unidos, van a hacer lo que debe ser. La vagina en realidad mide en condiciones fisiológicas normales, en promedio 7 centímetros. ¿Okay? Ni más ni menos. Entonces, si tienes un espéculo talla L, nosotros cuando somos estudiantes o residentes queremos que el espéculo que mide aproximadamente 12 centímetros entre completo. Probablemente no, y va a causar desconfort. Si es de plástico, se va a quebrar además, causando un verdadero caos. Si tienen metálicos, incluso los plásticos, frótenlos siempre. Aquí les va a encantar que le den un solo par de personas en el viaje, un par de guantes para el espéculo, un solo par. Que no hay, no importa. Usar dos pares. O sea, el par, perdón. Ok. El par. Normalmente No, cada uno uno, solo. Uno porque solo. quieres que con una hagas el espéculo y con la otra mano lo demás. No. Las cosas como son. Ok. Porque si nosotros aceptamos que nos den un guante para el examen físico, nos malacostumbramos y nunca nadie va a volver a pedir guantes para la persona. Si el paciente tiene que comprarlo, no hay problema. Vaya a reclamarlo en el hospital. Entonces, floten el espéculo, porque obviamente generalmente está frío, aquí lo dudo, porque no hay aire acondicionado en ningún sitio. ¿Okay? Y inclinen en 45 grados el espéculo. ¿Okay? Fíjense cómo va a entrar una vez. Importante. Si la paciente, esto es importantísimo, que parece lógico, pero ya sabemos que no se salió con un sentido. Si la paciente está en posición ginecológica, es decir, espalda en 45 grados con la curva del coxis, fíjense cómo el útero, el cuello uterino va a estar angulado en sentido posterior-anterior. Es decir, va a estar viendo de posterior hacia anterior. Recuerden que la posición más anatómica anterior. Y eso no varía si estamos en decúbito de lado de eso. El espéculo debe introducirse en sentido posterior y girar levemente. No quieran introducirlo de recto, porque no va a chocar contra la pared vaginal anterior. O si lo introduce completamente posterior en 90 grados, va a chocar contra el recto, o sea, el recto vaginal, y va a ser desconforme. Suavemente lo introduce, ustedes calculan 7-8 centímetros. De hecho, si quieren, pueden tener una paleta o una reglita, ven el espéculo que hay aquí, cuáles son los 7-8 centímetros, y ahí vuelven a girar al ángulo de inserción completa. Entran en 45 grados, 7-8 centímetros, giran y comiencen a abrir. Los espéculos que hay aquí son de ruedita o tienen palanquita para abrir. Tenía palanquita. Suavemente.
y le pides a la paciente, yo normalmente, antes de introducir el espéculo, le pido que tosa. Mientras está introduciendo el espéculo, que empuje y tosa. Porque si es de plástico, empuja. La vagina normalmente está cerrada, colapsada. Va a partir del espéculo. Pasa. ¿Ok? Se hace avanzando. Si pasa, la vagina normalmente está colapsada. Eso es fisiológico. Entonces, eso va a pasar. Antes de introducir. Antes de que tosa. Eso te va a permitir además que la vagina se expanda un poco y sea menos traumático para la paciente. Y bien lubricada. No con solución, no con gel. Echar. No con gel de electro, con Lubrix. Ahí. ¿Ok? Eso Sí, hay que echar. gracias a Dios. Claro, yo sé que Raquel y Luis son como estos, son bien. Entonces venimos de escuelas similares. ¿Ok? 7-8 centímetros comienzan a abrir poco a poco, porque si lo abren muy rápido el espéculo se puede partir también, sobre todo de plástico. ¿Qué vamos a ver en la inspección del cuello uterino? Un cuello perfectamente sano. ¿Ok? El cuello uterino, orificio cervical externo, recuerden que anatómicamente el cuello se extiende hasta el canal cervical. Tiene un interno que nosotros no lo logramos ver, excepto en condiciones especiales que lo ven por con ustedes. Esto es el orificio cervical externo, como se da el normal, y el cuello uterino con su epitelio escamoso, no vemos el epitelio directamente, pero así es un cuello normal, fisiológico. El himen no va aquí, perdón, error. Que vamos a buscar, pueden haber úlceras, ya tenemos algunas fotos, pueden haber pólipos que se ven a través del canal, desde el canal endocervical. El cuello uterino se divide en labio anterior y posterior. Esto es importantísimo porque en la historia clínica, si hay alguna lesión, ya vamos a ver que también se divide de acuerdo a las horas que ustedes reportan. El labio anterior, úlcera, hematoma, laceración, lesión polipoidea, ¿ok? Lo que hay. O el labio posterior. El color siempre debe ser rosáceo. Cualquier otro color es anormal, violeta, azul, morado, pálido, blanco, son anormales, según la presencia de sangrado no tanto en el cuello como a través del canal endocervical. Si la paciente no está menstruando, aquí no va a haber sangre, ningún contexto, si no, hay una patología. ¿Okay? También el cuello uterino, para prácticas semiológicas, ¿okay? Lo reportamos según las horas del reloj. No solo en el labio anterior, sino también hora 12, 1, 12. En hora 2, en el labio anterior, hora 2, hay una lesión ulcerada de 2 centímetros. Yo tengo una pregunta. Cuando introducimos el espéculo que estiramos, deberíamos verlo así como el lado. O sea, No. Es que no lo entiendo. No, el espéculo lo vas a introducir de lado, por necesidad para la paciente. Ok. O sea, pides que tosen, que mientras introducen el espejo, no tosen ni empujen. No tosen ni empujen. Traten de no usar ni empujar. Que ni tosen ni empujan, ¿ok? Y cuando calcules tus 7-8 centímetros, más o menos, esto puede variar si la paciente es más pequeña, más alta, si tiene 8 grados, etc. ¿Ok? Pones ya en el ángulo derecho, que es el ángulo de inserción completa, ¿ok? Comienza a aperturar y se va a ver horizontal del cuello. ¿Ok? También el orificio, bueno, esto lo vamos a ver intacto, el orificio cervical normalmente debe estar cerrado, excepto en aquellas multíparas, o en puerperios inmediatos o inmediatos. Por las condiciones normales, esto debe estar cerrado. ¿Okay? Así se ve en tiempo real un espéculo. Fíjense. No es tan gráfico como el dibujo anterior, ¿ok? Pero recuerden, esto es paredes vaginales que no. Pero yo te vuelvo un ejemplo. Ah, ya se revisó. Qué buen momento para actualizarse de computadora. Pero en esa imagen se ve el cuello uterino, paredes vaginales, ¿ok? Que siempre deben ser rugosas y lisas sin ninguna lesión. ¿Okay? Esto es lo que, si esto es anterior, recuerda, estás viendo a la paciente de frente. Aquí está la realización. Esto es recto aquí abajo, pared anterior, fondo de saco anterior, fondo de saco posterior, fondo de saco lateral. ¿Okay? Y así se ve el cuello uterino normal en tiempo real. Con mi computadora de actualización. Una pregunta, ¿es normal que haya tanta sensibilidad en un cuello uterino? Sí, claro, el cuello uterino, bueno, Pero no lo sé. No, depende. El dolor es relativo. Sí, claro, bueno. Lo que mejor a ti te duele a mí no hay, más o menos, eso varía. El cuello uterino siempre. El espéculo y el tacto siempre van a molestar y van a incomodar. ¿Okay? Yo lo decía porque mi novia dice que cuando hace citología,
con el algodón le tocan y eso que les desagrada demasiado. Bueno, agradable no puede ser, ¿ok? Pero sí. O sea, no sé qué. Porque usan algodón. Ah, no, ya va, espérate. Algodón no, eso. Ah, ok. Eh, Colores, porque usan el isopo. eh, Hacer la ¿qué citología. tecnología? Para tomar una muestra de Porque flujo. Ok. Y porque no usan el cepillo que se usa para la psicología. Es eso, está en kit. Bueno, está bien, no importa. Bueno, no sé, o sea, yo he visto que lo hacen con eso. Es uno largo. Ajá, un sopo largo. O sea, no sé si se llama isopo eso. Ok. Eso. Podemos Es como el de la hoja de cobre. Pero podemos no estar sale todo. Es un baño como de estar bastante, sí. Pero, o sea, ¿se exagera Yo creo. o ella le duele de verdad? No, pero es que es normal que sea muy relativo. O sea, a lo mejor hay pacientes que no lo van a tolerar y van a llorar. Hay pacientes que ni lo sienten, su barriga. ¿Ok? No significa que no haya una problema mental. Macroscópicamente se vea así, no hay problema. Eso no se llama isopo. ¿Sí? Ah, ok. Eso es un palo con un pedazo. Es un hisopo más grande, más largo, exacto. Es un hisopo más grande, pero de un solo lado, ¿no? Ajá, me está cargando la Pero presentación. no hace de todo. El algodón, el doctor se imaginó la mopa echándole el hijo. Me introdujo. No, pero sí se pasa de compra para poner yodo y poner vinagre y eso. Vinagre. Ácido acético. Ácido acético. Ok. Que realmente es vinagre. Para una dilución menor que el vinagre. Así como ácido acético. No todos los pacientes son candidatos a ácido acético de rutina o de entrada. ¿Ok? ¿Y esto es el tipo de paja? ¿Ah? Esa es pura, es de Chile. Ajá, porque puedes usar el Lugol, yo, ajá, y se supone que en las áreas hipocaptantes hay alguna lesión. Pero hoy en día también tenemos, eso maneja el especialista, la colposcopia, que usa filtros de luz, ¿ok? Usa filtros de colores y nos marca de acuerdo a eso, existe incluso un patrón, un área estandarizada para los hallazgos de colposcopia. De acuerdo a la configuración, nosotros vemos que se usa filtros de luz y sabemos usar leche líquida. Pero Eso creo que hasta es para los daños epiteliales, o sea, los daños estructurales como tal, ¿no? para las lesiones macroscópicas de cuello. Exacto. Eso es bien fino, yo vi un día. ¿Viste, Juan? Un río. Me encanta tu fuente de información. Pero fue bien asertivo. La pasada por mira, pues algo que nadie sabía por Por lo Sí, sí. lo de Pedro Francis, no me acuerdo. lo de que tú haces así y contraes el macetero. No. El museo. ¿Cómo se llama ese signo? Ahí no me acuerdo ya. ¿Ya no vieron patología tiroidea? No sé, no. Sí, sintetizador. ¿Vieron patología tiroidea? Sí, pero para el seminario, ¿sabes el seminario? A veces uno. Ah, ¿lo vieron ustedes? No. Tiroidea, ¿es lo mismo que endocrino ya? Ya, no, lo dio el doctor Luis Olvera. Pero en cirugía. Ah, ok. Con ese también no tuvieron que haber tiroidea. Sí, sí. Sí, lo vimos. Sí, la vi. Ajá, y la hipocalcemia no la vieron. Ah, sí, eso tenía hipocalcemia. Claro. De hecho, el primer signo semiológico que nosotros hay dos signos semiológicos clásicos de hipocalcemia por tiroidectomía. ¿Cómo es ese? No me acuerdo el número. Pero es así, tú Si era haces por así. la percusión del macetero que causa, como si el signo está positivo que causa. Dracón no lo tuvo que nadie te mamá. La compresión del músculo. Sí, pero Bueno, pero eso usted tiene una manifestación semiológica. ¿Pero cómo se llama el signo? Tiene un signo semiológico, nosotros tocamos un signo semiológico. Para nosotros considerar está positivo o negativo. ya lo noté. Son dos signos básicos para la hipocalcemia. Que todo paciente postiroidectomizado que de la parálisis nosotros lo aplicamos. Gracias. Bueno, mientras lo busca. ¿No te lo apuntas? No, internet. No te puedes, no vas a dormir sin Pero eso. apunte, ya se le salió. Mira, por cierto, yo llegué temprano fue porque en la biblioteca voy a dejar todos mis libros de medicina. Ahí está el libro de la Asociación Española de Cirugía y ahí creo que está el de tiroides. Y toda la parte de tiroides. De tiroides. Yo sé que ya nadie va a las bibliotecas hoy en día, pero
No sé, me lo está haciendo a las 10:30 y la señora llega a las Sí, 8. yo llegué a las 9, no, yo llegué a las 8:20 y no estaba bien. Yo fui para allá. Este es un poco difícil. Se va como a las 12. Ajá. ¿No es este? Pero va por ahí. Es CHBOS. No. Bueno, es Se lo sé. Cruzó. No. Ah, sí, lo vi. Pero no es ese tampoco. no es. ¿Y cuál es el Chebostec entonces? Se refiere a la construcción de los músculos faciales en transporte de la estimulación del nervio facial en el área del músculo macetero. ¿Y qué produce? Ah, eso es para espasmo carpal inducido por la construcción de la arteria braquial. Eso es por hiperexcitabilidad. Traducción, produce trismo. Pero dice, ¿Sabes el trismo? ajá. Pero dice, Eso es lo que produce. ah, ok. Claro, tiene todo sentido, sí. Sí se contrae. Mira, mi- Ah, pero los dos, dice que los dos son para signos de por hipocalcemia. El de Trousseau y el de Bruno. Chopstick. ¿Y cuál es Chebostec? El de hiperexcitabilidad neuronal. ¿Y cómo lo traduces? ¿Cómo lo tradujo? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se lo dejas al paciente? ¿Y qué reacciona el paciente? Ahí dice que o sea, percutes igual por delante de la oreja, justamente en la parte del macetero, y también hay una contracción, pero es un poquito más sostenida. No sé qué es esto, pero... Volvamos a donde quedamos. ¿Sí se puede llegar? Sí, ajá, ahí está. Listo. Quedamos en cuello uterino. Fondo de sacos anteriores, posteriores. Esto es importante para el tacto vaginal, porque cuando hagamos el tacto van a recordar cómo se palpa, o sea, el fondo de saco. Fíjense, ¿qué es el fondo de saco? Voy a poner un dibujo ahí. Si el cuello uterino, ¿verdad? El útero tiene forma de pera invertida. ¿Okay? Los elementos de sostén del útero, ¿okay? ¿Cuáles son? ¿De orientación o de sostén? El útero tiene elementos de sostén y elementos de orientación. Es eso. Entonces, Esa, la pera invertida, o sea, lo que sería como el cono, que tiene un repliegue, recuerden que el útero además es extraperitoneal. ¿Okay? Esos repliegues son los fondos del saco que nosotros vemos. Si hay líquido en la cavidad, sangre, jugo, orina, lo que sea, van a formarse y van a ser dolorosos. ¿Okay? El tacto vaginal. No vamos a describirlo, yo después te puedo pasar esta presentación, no tengo problema con eso. ¿Qué van a buscar en el tacto vaginal? Es que, para que aburrirnos leyendo y escribiendo cada uno, tienen que hacerlo para entenderlo. Las cosas básicas que si le preguntamos, ¿qué van a describir en la historia clínica del tacto vaginal? Consistencia. La vagina debe ser elástica. Siempre. Vaginas laxas. ¿Okay? Elásticas como tratan de meter dos dedos en el mismo dedito del guante. ¿Okay? Pueden abrirlo, pero no demasiado. ¿Okay? Si es más rígido que eso, está patológico. Si es más laxo que eso, también está patológico. ¿Okay? La longitud promedio es 8 centímetros. y la maniobra es simplemente. Ajá. Ah, luego acá. Sí. Ah, pero antes, antes te importa. Tacto vaginal, guante, abundante lubricación. ¿Okay? Ya han hecho el tacto vaginal, ya han visto que no hay lesiones, hematomas, etc. Tacto vaginal, mismo sentido del espectro. En sentido posterior, ¿okay? Hasta chocar con el cuello. Una vez que choquen con el cuello, no traten de pasar más allá, porque va a ser doloroso para la paciente. Por medida, véanse uñas largas. No, las tengo largas, pero yo me las pongo No, aquí. ¿sabes? Tema puedes usar doble guante para que no se rompa. No es por ti. Que ahí también puedo. Ajá, mírense su dedo, el largo de su dedo. ¿Okay? Así como van a hacer para los tutoriales para saber cuánto tiene 10 centímetros, mírense el largo del dedo. Y así saben cuando llegan a los 7-8 centímetros. Yo sí. ¿Okay? El diámetro también se calcula con la estructura del feto. La vagina en condiciones fisiológicas no va a exceder los 2 centímetros de diámetro máximo. Que vamos a buscar que el conducto vaginal esté pequeño. Mientras hacen el tacto vaginal, no debe haber nada que interrumpa el tacto. Existen patologías, sobre todo congénitas, como las vaginas hiperforadas, el útero bicorne que se acompaña de una vagina bicorne, pero generalmente lo vamos a pediatría más que en etapas adultas. Y los tumores propios de la vagina son extraños, no son infrecuentes, representan el 1 o el 2% de todos los tumores ginecológicos, pero pueden haber compresiones extrínsecas. Recuerden que el útero y la vagina guardan relación íntima con el recto, ¿okay? Y con la vejiga. ¿Okay? Además, lesiones de ovario, como las masas anexiales, pueden también comprimir y colapsar la vagina. Pueden
tocar, no hay algo en la vagina, no, es realmente una masa extrínseca. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en el cuello uterino? El tamaño, la consistencia y la regularidad. ¿Ok? El tacto. ¿Cómo lo vamos a tocar? El cuello uterino debe medir 4 centímetros más o menos o más, más o menos medio centímetro. La consistencia debe ser como la punta de la nariz, muy parecida a la de la próstata. Refringente. ¿Ah? Refringente. Elástica. Refringente es que la superficie resistente, remitente. Refringente es que la superficie refleja regular. El útero se debe tocar como en la punta de la bombilla de agua, todo parejo. Ahí no hay ninguna irregularidad. Si hay una irregularidad es porque hay un tumor, úlcera, etc. Verruga, pólipo, a veces son muy pequeños y no los podemos tocar. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, ¿okay? El cuello uterino, yo dije que debe ser siempre, ustedes con el pulpejo del dedo y dicen que normalmente es nuestro dedo más dominante, que el tacto se hace con su mano dominante. Y bueno, nuestra posterior no se rota. No, siempre entra con la mano hacia la cara anterior, la cara anterior de tu mano que la ves, porque si es posterior y la gira, va a ser incómodo para el paciente. Recuerda, o sea, con la palma hacia arriba, cara anterior, siempre. Okay. Cara anterior con cara anterior de la paciente. O sea, viendo la cara anterior de la vagina. Si esta es la vagina, abdomen. ¿No? Exactamente, yo ubico hacia arriba, ok. Y subo, ok. Y más hacia arriba, ok. El pulpejo del dedo debe tocar el cuello uterino. Se va a tocar parejo como la bomba y si está permeable en el centro puede entrar el pulpejo del dedo, puede pasar un dedo o dos dedos. Cuando atiendan un parto van a ver que después en el puerperio inmediato está permeable dos dedos, todo el cuello uterino y el canal. Es normal. Pero en condiciones normales no, debe estar cerrado. En las multíparas puede estar permeable a pulpejo de dedo. ¿Okay? Eso es importante que ustedes lo describan. ¿Okay? La situación, esto es complicado. Cuello uterino. Si está en relación vagina, cuello uterino. ABF, está anterior, RBF, está hacia posterior, si hacia la pared posterior, Ok. está en posterior, anterior o indiferente. Que está en todo el centro. Ok. Eso es lo que nos habla sobre la posición del útero también. Si está anterior, posterior, está Si está en centro. relación con la pared anterior, La imagen que está recuperada es que era anterior. Pues estaba este puede que ser. Esa está indiferente. Sí, puede ser. Sí, porque está, claro. Si tú lo tocas con relación íntima con la pared anterior, O sea, tendrías que excavar hacia la pared posterior para ubicarlo. Tendrías es que que además venirte. siempre tienes que tocar las cuatro paredes de la vagina. Aprovechando que estás distendiendo y aperturando el canal vaginal, tienes que palpar las cuatro. Recuerda que en vagina, una de las cosas más impalpables. No solo vas en el ginecología tocar el cuello uterino. No tanto porque, bueno, pueden existir los tumores vaginales, son increíblemente raros. Yo desde que soy residente de oncología he visto dos tumores primarios de vagina. Claro, yo tampoco hago ginecología oncológica. O sea, no es mi especialidad, no es mi subespecialidad. Pero siempre debes tocar. ¿Por qué? Porque el tacto rectal, lesiones de vejiga, de vagina, masas anexionales, siempre se pueden ver allí. ¿Okay? Entonces, sí, así ubicamos la posición. Y sobre todo si es doloroso o no. El cuello uterino debe ser disconfort, más no dolor. Es correcto. ¿Okay? Tenemos que ser bastante perspicaces con la paciente. ¿Es molestia o realmente es dolor? Y si es dolor, del 1 al 10 en la escala subjetiva del dolor. ¿Ok? Ahora, esto es importante, la palpación bimanual. Fíjense, mano dominante en el tacto vaginal. ¿Ok? Si ustedes es más cómodo, pueden cambiar allí la mano. ¿Ok? La mano dominante y la dominante va a palpar suprapúbico. El útero en condiciones fisiológicas es intrapélvico y no debe palparse por encima de la síntesis pública. ¿Okay? Si se palpa, excepto que, bueno, muchos consideran el embarazo una condición fisiológica, si hay un embarazo, evidentemente va a estar sobre dependiendo de la semana de gestación, sobre la síntesis, incluso la cicatriz umbilical. En los casos de la miomatosis, no sé si se tocaba el mioma del útero por encima de la cicatriz, debe tocarse. Eso fue otro problema. ¿Por qué? no lo pudimos ver al final. ¿Por qué? Porque no, porque ¿Por qué? Un interno enorme, sí. ¿Se lo robaron? No, porque querían irse y como estamos nada más con la opción de eso último, por la paciente que se hace después. Llevarme también. Ya, y los internos son quinto año. No, pero Ellos eran de sexto. ellos eran de sexto. Él era de Pero de otras universidades que dan nosotros. Bueno, en las miomatosis uterinas, ¿okay? En las patologías endometriales, como el útero crece, es importante el tacto vaginal bimanual. Siempre deben escribirlo. Si, claro, en las pacientes obesas,
ya que viene el siglo XXI, puede ser muy difícil, incluso aunque el útero mida 20 centímetros palpable, pacientes que tienen una panícula de pozo extremadamente Pronunciado, sí. En el caso de esa paciente, yo sí palpé algo, o sin hacer tacto, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? La paciente también tenía ganas de ir al baño desde temprano, entonces no sé si podría ser un globo. Bueno, de orinar. Sí. Sí, como que no dejó que lo tomara tanto. Solo fue algo. O sea, yo apenas toqué, sentí algo allí, En ese pero caso, pudo haber en ese sido caso, allí. que se vaya a orinar y regrese, Ok. para que no tengas la duda. Ok. Se toca diferente, es cuestión de práctica, la verdad, evidentemente. El globo vesical se va a tratar como una poquita de agua. Es difícil tocar un globo vesical. ¿Okay? Para desatar las ganas de orinar, ¿cuántos cc necesitamos en la vejiga? 500. Un poco menos, 300 o 400 cc, en un adulto normal, ¿no? Para que llegue un globo suprapúbico debe tener 600 o 700 cc. Bien difícil. ¿Okay? Entonces, normalmente, eso es importante, no se lo he dicho, manden a la paciente a orinar antes de pasar a ginecología. ¿Okay? Porque incluso la vejiga, si está en globo, te colapsa la vagina. Pero la cara posterior de la vejiga es la cara anterior de la vagina, eso está así. Entonces, mándalo a orinar para que no le moleste el tacto, el espéculo, no te interfiera. Solo las dejamos que tenga ganas de orinar, la mandamos a un agua para el ultrasonido. Para meterle la refrigeración. Otra pregunta, pero no es ginecológica. Okay. Mi primer paciente. ¿Sí puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ok. Uno, nadie me ha sorprendido. Dos, la burla demasiado larga, 1 hora y media. Tres, me encanta cagando. Ok. Bueno, mi primer paciente estando en la rotación de cirugía venía por una hernia inguinal. Pero haciendo la rotación había algo que para mí era como un globo vesical, pero el señor ni tenía obstrucción, ni tenía ganas de ir al baño, nada de eso. No tenía urgencia, pero estaba justo en la ubicación donde debería estar un globo vesical, ¿no? Entonces no sé qué estructura pudo haber estado allí, porque además no me dejaron ni reportarlo en ¿Qué edad tiene? Tenía 89 años. Bueno, y le van a operar la hernia que no es brutal. Ajá, o sea, le iban a operar. Bueno, es mejor operarlo planificado que de emergencia cerrada, la verdad. Cuando vamos a la clase de criminólogo, vamos a ver que una de las indicaciones de tomografía es el hallazgo de masa palpable en ancianos. En pacientes más jóvenes que quizás podamos interrogar mejor y saber mejor la evolución de la enfermedad actual en ultrasonido de dirección. Para la tomografía siempre, en nuestro medio de tomografía, el ultrasonido. Doctor, pero ese paciente a mí me causó curiosidad porque no me dejaron reportar eso en la historia. ¿Y la próstata? Y tampoco me mandaron ni ¿Se tenía evaluación de urología? no tenía evaluación de urología, no se le mandó eco, no se le mandó tomografía, no se le mandó. ¿Ya que les dio la clase de hernia? No. La primera condición para tener una hernia en un hombre mayor de 45 años, 50 o cualquiera con síntomas urinarios es una evaluación de urología. ¿Okay? Porque a todos los hombres nos crece la próstata después de 40 años. Eso, ¿cuál es la principal carga? La fisiopatología de la hernia. Además, ¿cuánto tiempo tenía ese paciente con una hernia? Que él decía que tenía aumento de volumen, o la familia. No recuerdo, creo que tenía como 3 años. Porque alguien que vivió 86 años sin una hernia le aparece de repente. No, disculpe, él no tenía hernia, él tenía una. ¿Es ventración? Como una diástasis del recto abdominal y tenía como una eventración. Ajá. Bueno, la eventración tiene que tener una incisión quirúrgica previa. Entonces era. No recuerdo qué era. Pero era una protrusión. Además de ese tipo de hernia, Raquel es experta en los epónimos, en su historia clínica no elijan hernia para el final, nunca. Ok. Por favor. Ajá. Porque alguien que ha vivido 86 años con una pared abdominal normal, ¿okay? Va a desarrollar una hernia de repente. Si no es ebótico, ¿cuál es la fisiopatología de la hernia? Aumenta la presión intraabdominal. Si alguien ha vivido 86 años, no es obeso, no trabaja con sobrepeso, no es fisioculturista, nada que en condiciones normales aumenta el peso, aumenta la presión intraabdominal, algo ahí dentro de ese abdomen que está causando. En hombres, ¿cuál es la principal causa? La próstata. ¿Okay? Entonces siempre debería una evaluación prostática. Porque ese señor le hacemos una reparación, prepararlo la diástasis y los rectos es técnicamente complejo. ¿Okay? Tiene una alta tasa de recidivo. La reparamos y no corregimos los factores modificables o no modificables que le condicionaron. La diástasis va a recibir, bueno, a los 89 años probablemente se muera antes de causas naturales, pero si vive 100, ¿okay? Pero es una probabilidad así el paciente no tenga ninguna insulina. No tenía ni disuria, ni ganas de seguir orinando, no tenía nada de eso. Ok, pero ¿cuáles son las manifestaciones? Esa no es la única manifestación de sintomatología urinaria. La nicturia, la poliuria, Él no tenía ninguna. Disminución del chorro miccional y el goteo miccional y la impotencia sexual.
que tenga uno, debe tener alguno. Es imposible que alguien llegue a los 89 años, Bueno, impotencia, claro. que alguien llegue a los No 89 digas años. claro. A los 89 años no. A los 89 años no No seguro. sé si es importante. Mi papá le operaron la prostatectomía radical a los 75 años y su primera pregunta al urólogo fue si va a poder tener relaciones. Ok. No sé. A los 75. No Ok. sé si tiene que ver con que el paciente era de raza negra, era negro. ¿Ok? No sé si eso tenga. Hay patologías que son por raza, pero no. Pero a los 89 años, todos vamos a tener hiperplasia mortal. Todos. Es imposible que no lo tengamos. Bueno, no es imposible, en medicina no es imposible. No hay una verdad absoluta. Pero la probabilidad es menos. Se dice que si todos los hombres vivieran hasta los 100 años, todos desarrollaríamos una cáncer de pulmón. Dios. ¿Hay una forma de prevenirlo, de evitarlo? Sí, hay estudios que dicen que la masturbación 3 veces por Sí, lo he semana, leído. la actividad sexual, no hacer ciclismo de ruta de montaña más de 100 kilómetros semanales. Por el impacto en el periodo. Ok. Exacto, eso produce prostatitis crónica. Sí. También se ha asociado los pacientes que no son circuncidados y tienen esmegma y mala higiene, también se asocia tanto a cáncer de pene como próstata. El tabaquismo está asociado a cáncer de próstata. El sedentarismo, la obesidad, ¿okay? El uso de medicamentos, el dutasteride. ¿Cuál? El dutasteride. Ok. Es un análogo de la testosterona. También, ¿okay? El uso de anabolizantes, esteroides anabolizantes. Trembolona, creo que sí. Los pacientes que tienen Todo. tumores testiculares. Y eso no se puede. Sí, sí. Sí. No es que se pueda prevenir, no es que se puede evitar que suceda. O sea, bueno, Es un factor de riesgo, claro. no hagas 100 kilómetros de bicicleta todos los días, etc. Actividad sexual regular. Pero a partir de los 40, 45 años, urólogo todos los años, contacto rectal. El antígeno prostático y el eco no Tiene que ser ha un factor demostrado de superar al tacto rectal. O sea, la combinación. Sí, sí. ¿Ok? Ajá. Porque Seguimos. la palpación bimanual, si no le falta, la palpación bimanual también nos va a ayudar a no solo el tamaño del útero, sino también a palpar masas anexiales, ¿ok? Y las regiones parenterales. Vamos a entrar en detalle en las masas anexiales. Ok. Esta posición del útero, así como el cuello uterino, puede estar en ABR. El útero es realmente quien está en anteroversoflexión, retroversoflexión o indiferentes. Solo que si el útero está hacia anterior, el cuello uterino va hacia posterior. Si está indiferente los dos, o si el útero está en retroversoflexión, eso tienen que tocarlo. Cuando hagan el tacto bimanual, cuello está anterior y Toco la parte posterior fondo del del cuello. útero, que se logre palpar suprapúbico, está profundo, Correcto. está en retroversoflexión, o contrario. ¿Ok? Por eso es el tacto bimanual. Eso es importante para nosotros, sobre todo eso va a variar de acuerdo a la edad de la paciente, si ha tenido estas o no. ¿Ok? Enfermedad inflamatoria pélvica, que no se asusten con el cuadro que viene. ¿Ok? Fíjense. La enfermedad inflamatoria pélvica se puede dividir en agudas o subclínica o crónica. ¿De acuerdo al tipo de evolución? Por eso es que ningún flujo es normal. Porque las pacientes les dicen, yo tengo un flujo normal de hace 6 meses, no sé, doctor, que tiene una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ok? Doctor, estoy consultando por un flujo. Ya vamos a ver la semiología de la enfermedad inflamatoria crónica, de la enfermedad inflamatoria pélvica. Estos no tienen que aprendérselo. O sea, tienen que tener noción que fíjense que hay tanto bacterias como hongos que pueden producir enfermedades inflamatorias pélvicas. Por eso es importante que distingamos bien en la historia clínica, ¿ok? El color, la consistencia y el olor Sí. del flujo. Porque de acuerdo a cada uno de estos gérmenes o de estos microorganismos, cada uno produce diferente. Y nosotros podemos iniciar tratamiento empírico. Empírico porque vamos a ver que incluso debemos cultivar y hacer PCR para algunos de estos microorganismos del flujo, es universal. No lo hacemos, pero clínicamente se caracteriza por olisuria. Fíjense que no es un síntoma que hemos hablado, pero muchos pacientes con enfermedades urinarias recurrentes le hacen toda urología y no encuentran nada. Nunca nadie le hizo una espectroscopia. Nunca nadie interrogó la parte ginecológica. Ya vemos genitales externos, la distancia entre el recto uretral y el intróito es 1 centímetro o 2 centímetros. ¿Okay? Dispareuria, y hablamos flujo y sangrado genital. ¿Qué vamos a ver? En el examen físico, tanto en el examen de los genitales externos, puede haber flujo o sangrado, así como en la epiculoscopia. ¿Okay? El cervix se calma, creo que la piedra angular es el dolor. Generalmente la paciente con enfermedad inflamatoria pélvica consulta más por dolor que por el flujo.
¿ok? Porque a veces consideran que el flujo es normal. El cervix es extremadamente doloroso a la lateralización. Cuando damos el tracto vaginal, tienen que aperturar el dedo para medir primero, recuerden que hay unos 4 centímetros más o menos del bolo uterino y movilizarlo. ¿Okay? Esa lateralización es dolorosa si hay una enfermedad inflamatoria pélvica. Y cuando hacemos la palpación bimanual, la compresión suprapúbica suele ser dolorosa para esta paciente. Laboratorios, hematología completa. Fíjense que no hay urea, no hay creatinina, no hay perfil hepático, etc. ¿Qué vamos a buscar? Porque lo único que nosotros necesitamos demostrar es leucocitosis o neutrofil. ¿Okay? Podemos pedir PCR para vaginosis, que no es una PCR en sangre, PCR del flujo vaginal. PCR para micoplasma, PCR para candida. Esos son los organismos más comunes. ¿Okay? Y el flujo vaginal le podemos hacer, aquí no, eso no lo van a hacer en centros especializados, en el hospital universitario, la maternidad, cuando lo tengo por allá, quizás si lo ven que lo piden. El flujo vaginal le hacemos un contagio de leucocitos para demostrar la presencia de agente inflamatorio, ¿okay? Y que suele tener un pH elevado. ¿Por qué? Porque actualmente las bacterias, sobre todo los micoplasmas y los hongos, los micoplasmas atípicos, suelen neutralizar el pH ácido habitual para ellos poder sobrevivir. ¿Okay? Que vamos a pedir en imagen ultrasonido transvaginal, que vamos a ver la presencia de líquido y también ya vamos a ver la clasificación, eso es importantísimo, resonancia magnética nuclear. Vamos a encontrar engrosamiento y colección de trompas, líquidos libres y es el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿Okay? ¿Por qué es importante que nosotros diagnostiquemos la enfermedad inflamatoria pélvica? Porque es la principal causa de esterilidad en la mujer. ¿Okay? Mujeres no tratadas van a ser estériles. ¿Okay? Existen, ¿cómo lo diagnosticamos? No es que todo dolor es automáticamente una enfermedad inflamatoria pélvica. Existen 3 criterios mayores que son el dolor en el hipogastro, el dolor cervical y el dolor axial. Fíjense que el criterio mayor es dolor, ciertamente, pero no automáticamente es criterio de enfermedad inflamatoria pélvica. A un criterio mayor tenemos que asociarle al menos 1 o 2 criterios menores. ¿Ok? Con dolor anexial se refiere a veces te dicen, tengo dolores en la fósila. No siempre te va a llegar del libro, doctor, tengo leucorrea, tengo flujo vaginal y dolor y dispareunia, ¿ok? Que no te dé dolor cervical por el choque del pene con el cuello uterino, o tengo dolor suprapúbico. No, a veces te va a llegar, doctor, mire, tengo infecciones urinarias a repetición, está en mi 5ª infección urinaria en 6 meses, tengo dolor en la fósila izquierda, además, tú le haces laboratorio y tienes BCG elevada, pero no tiene fiebre en el alto. Los criterios mayores, menores, fiebre, masa anexial en el ultrasonido o la resonancia, leucocitosis, BCG elevada más de 15 mililitros por hora. Esto, algunas veces vamos a ver ahorita, en la enfermedad inflamatoria pélvica la diagnosticamos y tratamos con laparoscopia. Hacemos una laparoscopia diagnóstica, sobre todo como diagnóstico diferencial de la endometriosis, que es otra de las principales causas de dolor ginecológico, y lo que vemos es pus o líquido. ¿Okay? La conducentesis, gracias a Dios, no se usa hoy en día. Eso era una de la invención del ultrasonido en todo el mundo. ¿Sabes lo que es? No. En posición ginecológica, en posición se me olvidó de la posición psicológica. Bueno, en cuclillas, básicamente, se hacía una función transrectal del tabique recto vaginal si se obtenía sangre o pus en un embarazo ectópico roto o de forma inflamatoria pélvica, antes de la invención del vaginal. Okay. En casos extremos, bueno, lo vamos a hacer, pero eso hoy en día no tiene indicación, por si lo leen en algún libro. Existen múltiples clasificaciones para la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿okay? Clínica y laparoscópica. Esto sí, puede ser que se lo aprendan, quizás se lo pregunten, así además nosotros, sobre todo con la clínica, ¿okay? Con la imagenológica, por resonancia o tomografía, sabemos si se opera o no. ¿Okay? Evidentemente salpingitis sin pelviperitonitis, tratamiento oral. Con pelviperitonitis sin repercusión sistémica, tratamiento oral o endovenoso. Acceso tubománico, igualmente tratamiento endovenoso y observación. Si no hay mejoría clínica en estos dos, va a cirugía. Y si hay signos de peritonitis, ya va a cirugía. Importante, si tienen una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica, tienen que tratar a la pareja. Le da acitromicina a la pareja. No, que no tiene sino, sí. El debe ser que incluso le hagamos hisopado a la letra
al glande y al uretro del paciente, para PCR también de micoplasma, cáncer y todo. Pero si no, le dan citromicina profiláctica, porque muchas veces sí le damos todo el tratamiento completo a los pacientes y vuelve 3 meses, porque la pareja No se trata, claro. y si tienen múltiples parejas, a todas las parejas. ¿No? Sí, sí. Veamos cuando nos buscamos. Doctor, en el caso de las personas que tienen relaciones sexuales con distintas parejas sexuales en cierto tiempo, ¿de qué forma se podría prevenir? Generalmente, las trabajadoras sexuales, porque hablo de trabajadoras sexuales, ellas generalmente se cuidan con métodos de barrera, pero hay unas en particular que no lo hacen. Bueno, ¿Hay alguna forma de hacer como profilaxis en el caso de esa persona? no. Esto no se puede prevenir porque no podemos dar antibióticos profilácticos, porque además lo ideal es identificar que es germen. Fíjate que hay tanto bacterias como hongos. ¿Okay? Ahí es donde entra en el interrogatorio las prácticas de sexo seguro, promiscuidad, no utilizar métodos de barrera, etc. Lo ideal siempre es el método de barrera. Esta es una de mis mayores objeciones a aquellos pacientes que usan PrEP. Sí, te protege de VIH, hepatitis C y todo, pero la enfermedad inflamatoria, el VIH, está en la orden del día. Entonces no hay profilaxis para eso. Cuando hay tratamiento, a los pacientes, en el caso de las trabajadoras sexuales, a las parejas, es bien difícil. Lo ideal, eso existía antes, creo que todavía existe, la verdad. Las trabajadoras, aunque no lo crean, las trabajadoras sexuales y trabajadores están bien identificados o deben estar, y van a las consultas de sanidad. Con el carro de Exactamente. Y ellos van a inspecciones, o lo hacían, no sé si todavía, trimestrales o semestrales, incluso con pruebas de VIH, para justamente darle tratamiento y evitar que sean focos de infección o propagación. Y esto ya cuando lo llevamos a la laparoscopia. Muchas veces, dolor fosiliaca derecha, no hay flujo, hay fiebre, BCG elevada, una IP, un tumor ovario torcido, realmente es una enfermedad inflamatoria. Hacemos la laparoscopia diagnóstica, es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Ya vieron la clase apendicitis? ¿Te han visto? tiroides, Tiroides, vaso, tiroides grosso, complicaciones Complicaciones de generalmente. Mira, por 3 semanas aquí. imagen. Imágenes. Y vimos otro con Luis, a la fatiga. El doctor. No, con el doctor lo hemos visto vaso y tiroides y rayos X generalidades. Con el doctor Marsullo vimos CA de estómago. Cáncer gástrico. Exacto. La de cáncer gástrico ya le quité esa clase, pero. En fin, es mi prerrogativa hacer eso. Porque eso es suerte, algunas veces tenemos una paciente que no mejora el tratamiento, si ve con el dolor pélvico, hacemos una resonancia tomografía, damos acceso, le damos la laparoscopia porque la verdad es que elecciones, bueno, yo había robots con la laparoscópico, aquí la clasificamos. ¿Okay? Pero clínicamente la parte se por imagen en esto. Endometriosis, dolor de cabeza de los cirujanos y sobre todo los ginecólogos. Tanto que hay una subespecialidad de ginecología solo dedicada a endometriosis. En Venezuela solo hay un doctor especializado en endometriosis. Está en la Santa Paula, se olvidó el nombre de la televisión en España. ¿Por qué está dolor de cabeza? Bueno, por definición, es el tejido tópico endometrial. Endometrio fuera del útero. ¿Por qué se da? No lo sabemos. Existen teorías que hablan de menstruación retrógrada, implantación durante la cesárea, apertura del segmento, que dicen, o embriológicamente se desarrolló un tejido tópico. Es tan raro que se han reportado incluso casos de endometriosis pleural o incluso meningia. Sí. Es raro, pero pasa. Lo más raro, lo más común es en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es el problema realmente? Que 190 millones de mujeres en el mundo van a sufrir de endometriosis. Pero peor aún es que 11 semanas, esas pacientes van a durar 11 horas semanales con dolor. Imagínense pasar 11 horas a la semana con dolor que no se quita ni se cura, con nada. Qué desesperante es. Entonces, por eso es importante que diagnostiquemos y tratemos adecuadamente la endometriosis. Aquí hay imágenes laparoscópicas, ¿ok? Útero, trompa, un foco. Útero, la masa, a veces se ven los endometriomas así, y cuando los aperturamos, los operamos, ellos se pueden romper o torcer por el gran tamaño, son achocolatados. ¿Ok? Implantación en el peritoneo, implantación en el peritoneo. Fíjense, son estos puntitos de tejido endometrial. Vamos. En una ocasión un ginecólogo le dijo a mi novia, no entendí eso. ¿Ah? En una ocasión un ginecólogo le dijo a mi novia, porque ella estaba pensando, que tenía que doble endometrio. ¿Qué es eso? No, doble endometrio, no. El endometrio, recuerda que el endometrio es trilaminar. O sea, endometrio, ¿ok? Pero no entendí eso.
El doctor No tiene sentido, claro. No existe. No, creo yo. No sé. Bueno, puede pasar. Lo que no puede pasar es que se embaracen los dos úteros. No, claro. Pero esos dos meses son no En realidad no. No, Bueno, en realidad no me dijeron que sí eran de padres diferentes. Se supone que cuando ya hay un embarazo, ya hormonalmente no hay otro proceso de ovulación ni nada para que se embarace el otro útero. No son independientes, en teoría. No lo sé. No existe doble responsabilidad. No. En la endometriosis, como vamos a ver en cáncer de endometrial, que puede tener alteraciones imaginológicas del ultrasonido, ¿ok? Hay como una zona de transición y todo es otra cosa. Pero doble endometrio no, hay un solo endometrio. Ya no se ve. No sé. El algodón a esto. Y fíjense, aunque el dolor menstrual es el síntoma cardinal de la endometriosis, puede variar tanto que muchos pacientes tardan años en llegar al diagnóstico de la endometriosis. ¿Por qué? Porque como vimos en la imagen anterior, ese tejido ectópico se puede implantar en cualquier superficie de la cavidad peritoneal y por ende del colon, del intestino delgado, del páncreas, del estómago, ovario, trompa, vejiga y por ende la sintomatología Totalmente diferente. puede ser Claro. increíblemente variada. Dolor abdominal recurrente, diarrea crónica, fatiga, ciclos irregulares, lo más normal es que sea dolor premenstrual, ¿okay? Que se alivia con el sangrado. Llega el sangrado, alivio inmediato. El siguiente ciclo es lo más habitual, pero no quiere decir que no haya otra variedad de síntomas. ¿Okay? Los laboratorios no tienen utilidad, no hay biomarcador alguno para la endometriosis. Por eso nosotros tenemos que hacer el interrogatorio. Si es un paciente de la emergencia, no, doctor, yo ruego por dolor pélvico. Aunque me gaste una patología, una meta-HC, un examen de orina y un eco. Ya va. Si yo le interrogo, doctor, es que todos los meses con mi menstruación viene mi dolor, o además tengo dispareo y tengo un flujo vaginal, ¿ok? Blanco, verdoso, ya yo sé que es una endometriosis, una IP, no tengo que le ahorro al hospital o al paciente un montón de recursos. ¿Okay? Por eso es que hay que individualizarlo. La imagen sí es fundamental en el diagnóstico, de hecho es el apoyo del diagnóstico de la endometriosis. ¿Okay? El ultrasonido y la resonancia magnética son las piedras, podrían ser, pero ellos tienen realmente baja sensibilidad. ¿Okay? Porque a veces, como vimos en la imagen, son tan pequeños, recuerden, ningún estudio tiene 100% de especificidad y sensibilidad. ¿Okay? E incluso el ultrasonido intravaginal de es operador dependiente y la resonancia magnética pueden no ver lesiones menores a 5 milímetros. ¿Okay? Entonces, un apoyo es el ultrasonido transvaginal con solución salina. Es decir, instilamos una solución salina y eso aumenta la refringencia. Sin embargo, el gol estándar al final es la laparoscopia. Y la patología tiene es el diagnóstico final. Laparoscopia, vemos un implante, lo resecamos, biopsia, tejido endometrial típico. Diagnóstico endometrial. ¿Cómo llegamos a esa laparoscopia para, o sea, por lo menos? Paciente de dolor crónico. Ok. Paciente de dolor crónico. O algunos de los síntomas que mencionamos. Claro. Síntomas urinarios. Sí. Pero para llegar al punto sería exploratorio. Sí, claro. Entrar y ver. No, con la laparoscopia. Claro, por lo. Ok. Un síntoma. Dolor cíclico crónico. Ok. ¿Okay? Doctor, cada vez que menstruo, ¿okay? ¿Y qué Dolor Dolor. intolerable. Eso es otra cosa. No es que me duele mucho, ya. ¿Te duele que te molesta? ¿Tienes que tomar pastillas o te incapacita en la cama? Ok. Ok, no me incapacita, doctor, no puedo parar mi nieto. Ok, dolor, fuerte dolor. No, doctor, es una molestia al centro de cerquita, dolor leve. Ajá. Dolor incapacitante. O algunos de estos síntomas siempre relacionados con el ciclo menstrual, ya tenemos el diagnóstico. Algunas veces que no es el deber ser, bueno, hacemos el ultrasonido normal, ya vemos. Normal, vemos resonancia. Muchas veces se suele ver en la resonancia. ¿Okay? Sin embargo, no logras ver nada, el paciente sigue con dolor, ¿okay? Relacionado con la menstruación, ojo, pues es indicación de la laparoscopia o cirugía robótica, hoy en día monopuerto. Es decir, tienes medical, cámara, ves el tejido ectópico, realmente hay tejido ectópico, un tejido, tomas biopsia para corroborar Que es el tejido endometrial. Ok. ¿Y cómo se ve la resonancia? ¿Cómo... Ah, excelente pregunta. ¿Cuál es el signo radiográfico? Normalmente, como también es tejido, cuando hablaron de rayos X vieron los fundamentos de la resonancia. ¿Cómo funciona la resonancia? O sea, en teoría sí.
O sea, lo que se refiere es hipointenso, Pero, o hiperintenso. sea, paramagnético, la vascularización, la vibración con el resonador, todo eso, ¿no? Bueno, en fin, se supone que el tejido endometrial en fase premenstrual, es más, tiene mayor irrigación, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo porque en teoría hay proliferación, aumento de los vasos sanguíneos, etc. Se debe haber hiperintenso. Pero eso depende de la fase, porque está en fase en T1, en T2 y supresión de grasa. O sea, las resonancias tienen varias fases. Pero vemos como un foco de hipercaptación que se puede traducir, dependiendo de la fase, en más blanco. Hiperintenso o hipercaptante. Está captando el contraste porque obviamente está más vascularizado que el resto del Exactamente, mayor metabolismo, sí. Pero si las lesiones son extremadamente pequeñas, puede pasar, no debemos dejarse. Recuerda, ningún estudio tiene 100% de sensibilidad ni 100% Pero la mayoría de las veces cuando la epitelicia es muy evidente es bastante Sí, es una paciente que todos los meses, doctor, viene mi menstruación, un dolor intolerable, incluso le podemos iniciar un tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que el tratamiento es volver a la menopausia. Es la inhibición. Son inhibidores de la noradrenalina, etcétera, que son inhibidores de la GNRH para que no se dé la estimulación ovárica. Para que vaya estrógeno. Entonces, eso es un tema en pacientes jóvenes, porque recuerda que el estrógeno también tiene funciones protectoras, mineral óseo, etcétera, etcétera. Pero si no tienes la duda, y en un país normal, tú no le puedes inhibir el estrógeno a una paciente de 28 años, porque si esa paciente es una osteoporosis, te demanda. Entonces, bueno, estás en la laparoscopia por el diagnóstico real. Esta, también existen múltiples clasificaciones. Tienes que saber eso. ¿Okay? De acuerdo, ¿okay?, al tamaño de los implantes y la ubicación en el peritoneo. ¿Okay? Lo vamos sumando. Esta es la menos usada porque es bastante complicada porque tienes que llevar la suma, los focos y la suma de cada uno. Eso, lo que a ti te mide 1 centímetro, a mí me mide 0,5, 3, pero la más utilizada actualmente es de acuerdo. Se clasifica en los niveles, ¿ok? Y de acuerdo a las ubicaciones. ¿Okay? Si el foco mide menos de 1 centímetro, 1 a 3 o más de 3 centímetros. Y la ubicación. Eso te va a dar, de acuerdo a los compartimientos que especialmente vamos a hablar en descenso del piso pélvico, el tema que ¿ok? Si está en los fondos del sacro, ¿ok? Si está anterior para cervicales, cuando anteriores para cervicales o posteriores, y el tamaño. Y eso queda en la clasificación. Es una clasificación más simplificada, porque así nos da la ubicación como cirujanos de dónde está el foco endometrial y el tratamiento. Sin embargo, como vimos, puede haber más allá, no solo en la serosa del útero, en las trompas y los ovarios, sino en toda la cavidad pélvica. La masa anexial, uno de los motivos más frecuentes y difíciles de diagnosticar es que no lo creemos. La masa anexial se da en el 10% de todas las mujeres. Es decir, si hay mujeres que agarran en consulta, 10 van a tener una masa anexial. No significa que es cáncer. ¿Okay? Indistintamente de la raza o de la edad. Y no existe método de pesquisa. Como el uterino que tenemos la citología, hay mamá que tenemos mamografía, con el propio perfil de 50 años. No existe un método estándar de pesquisa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasa? Porque digo que es difícil de diagnosticar porque, al igual que la endometriosis, las masas anexiales pueden tener una variedad de síntomas. Dolor pélvico, aumento de la circunferencia abdominal, no te lo estoy recordando, no se me da lo que es una masa anexial. ¿Okay? Doctor, como la masa anexial se ubica aquí, está colon, intestino delgado, vejiga, puede tener síntomas urinarios, gastrointestinales, dispepsia, pérdida de peso, síntomas urinarios, diarrea, y nadie nunca sospecha que es un tumor de ovario. Hasta que le hacemos un ultrasonido transvaginal. Pero les dije, no toda paciente con una masa anexial es cáncer. Esta tabla es fundamental. No porque esperamos que hagan el eco, sino para que sepan cómo diferenciar qué es benigno y qué es maligno. Todo lo que está a su derecha, ¿okay?, son los elementos que pueden tener la etiología de las lesiones sólidas. Y estas son las lesiones quísticas. Generalmente, entienden que quístico es líquido con una pseudomembrana, ¿no? Una pseudocápsula. Generalmente son malignas. Las lesiones sólidas generalmente son malignas. Aquí cuando hablamos de marcadores tumorales al principio, ¿okay?, no a todos le vamos a pedir beta HCG, antígeno carcinoma urinario, CO19-9 y alfa-fetoproteína. ¿Por qué? Los
ovarios tienen células pluripotenciales y tienen 3 líneas, pueden dar origen a 3 líneas de tumores. ¿Cuáles son? ¿Ustedes han visto? Y ahorita no, en cuarto año ven... Anatomía patológica. ¿Te vieron ginecológico? No. Ok, bueno, las células pluripotenciales pueden dar origen a 3 tipos de tumores. ¿Okay? Dentro del que se ocupan todos estos sólidos. Son los tumores epiteliales, que le van a ser 19 y tienen versión embrionaria, los tumores del estroma y los tumores del cordón estroma y células sexuales, que elevan la fosfetoproteína. Cada uno tiene edades diferentes. ¿Okay? Por eso es que cuando dijimos al principio marcadores tumorales, interrelevamos. No todos le vamos a firmar una orden, háganse los 10 marcadores que hicimos. Clínicamente, hay que interrogar antecedentes familiares. El cáncer de ovario epitelial se asocia a una mutación genética. ¿Okay? Y antecedentes personales, aunque no lo podemos prevenir, igual que el de próstata, si es factores modificables y no modificables. El de ovario está claramente relacionado con la obesidad y el sedentarismo. ¿Okay? Está bien establecido. Pacientes obesos tienen mayor riesgo de hacer cáncer de ovario y endometrio, sin duda alguna. Aunque el punto cardinal es el dolor abdominal, ya vemos que hay muchísimos síntomas que pueden aparecer también. Los laboratorios se van a individualizar de acuerdo a la edad. Aunque la masa axial se puede presentar en cualquier parte, no es común que veamos a una paciente de 19 20 años con un tumor epitelial de ovario. Generalmente eso se debe a un tumor de células del cordón del estroma sexual. Y esa paciente le van a dar fosfetoproteína o los beta-CCG. Y eso es trabajo de nosotros y verificar. ¿Okay? Cuando ustedes hagan eso en anatomía patológica lo entenderán mejor. Podemos pasar horas hablando de los tumores ovarios. Vamos a decir tumores ovarios benignos y malignos. Imagen. El ultrasonido transvaginal es la piedra angular del diagnóstico, seguido de la tomografía resonancia. ¿Cómo diferenciar si es maligno o no? No solo porque sea sólido. Si tiene estas características, ¿ok? Que son un tamaño mayor a 7 centímetros, bilaterales, que tengan lóculos. Los lóculos son como proyecciones, no sé si me explico. ¿Sí? No son tabiques, además de tabiques, deben ser como, imagínense un trébol, que estén así en la masa. Esos son lóculos. ¿Okay? Que tengan las papilas de los septos, o sea, tabiques, adentro esté como una rayita que sea más de 3 milímetros de grosor. ¿Ok? La papilaridad habla de histología de proyecciones digitiformes hacia el interior de la lesión. ¿Okay? Que se acompañe de ascitis y un índice de resistencia. Esto nos los da índice de pulsatividad y resistencia, eso no lo reporta el ginecólogo, un buen ginecólogo. Revisen tumores de ovario, van a ver que no les van a reportar todo esto de cualquier lado. ¿Okay? Esto, si tiene sólido, proyecciones, tabique, ascitis, es muy probable que ese tumor sea maligno. ¿Okay? Eso se refiere a las reglas Lyotta y a las reglas Hogan. Estas reglas están gratis en internet. Hablan de la probabilidad. ¿Para qué sirve esto? Yo les espero que ustedes digan, es un cáncer ovario, pero una paciente, doctor, mire, tengo esto, me dice este eco transvaginal. Tengo una masa axial, bueno, es probablemente maligno, es probablemente benigno. ¿Okay? O puedan identificar, sobre todo, no me reportaron todos estos criterios, tengo que mandárselo a repetir con alguien que sepa. Que tenga idea de lo que está haciendo. No, porque a veces le ponen tumor ovario de 35 milímetros, listo, punto final. O mujer. Lo mismo aplica para tomografía y resonancia. En criterios de tomografía, para la tomografía, existen criterios de resecabilidad y resecabilidad, no es necesario que ustedes se los aprendan. Pero sí que hay diferencia en esto y sepan cuándo referir a un especialista. Con respecto a los sexos, ¿eso se mide en el ginecólogo lo tiene que medir. Ah, ok. Sí. El equipo te da para las medidas. Okay. Ese es el problema cuando hablamos de sobre todo el mamas también, que obviamente es mi área. Los pacientes les encanta, cuando se gradúen, muchos van a estar tentados a hacer un curso de ecografía y hacer ecos. Pedirle al paciente, sobre todo si sospechamos una masa axial, una endometriosis, que vaya con un especialista. ¿Okay? Hagan la prueba de la neumatosis o tumores ovarios que ven en la consulta, y no todos le van a reportar esto. No, ayer había una señora también que tenía un tumor de ovario y estaba buscando, con la de quinto, estábamos buscando para ver el tamaño, para presentarle el caso del doctor y no así. A veces te lo ponen, lo que pasa es que a veces los ginecólogos lo ponen en la imagen y te lo miden en la imagen del eco. ¿Okay? Entonces, bueno, está ahí, pero ya sabes que está el informe junto con todo esto.
No porque muchas veces me dicen, no, es que está ausente es netamente quístico, sí, pero yo necesito que me diga papilas ausentes, está bien que es ausente, así es ausente, y se puso que aunque no esté, yo no voy a yo lo hice el eco. Y no estoy viendo todas las imágenes. Capaz de información que sustente y lo que propone. Exactamente. Y la anatomía patológica es fundamental para que nos dé el tipo histológico. Ya vimos que hay variedad y dependiendo de eso, los oncólogos sabemos si va químico o no. ¿Okay? No todo tumor de mama, no todo tumor de ovario equivale a cáncer. Eso es importante. No todo, la palabra tumor significa masa, no cáncer. No, usted tiene un tumor, ya tengo cáncer. No, señor, tiene un tumor, una masa, vamos a estudiar. Mi tema menos favorito, prolapso de órganos médicos, no, esto es horrible. Yo, de verdad, en el concurso esperé que no me saliera este tema porque no quería llegar a esta parte. Es terrible. Esto es lo único que nos vamos a practicar de toda ginecología en la consulta. ¿Y le salió? No, gracias a Dios. El poder de la mente. No, se ha muerto. Yo solo voy a Raquel. Raquel sí es experta en este tema. Es que el hospital del doctor Semmerman, que le está ahorita aquí, ¿no? Pero eso Sí. Bueno, lo vimos un par de días. El señor. Sí. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Semmerman. Es Semberman. que todo, desde hasta hoy, decimos el doctor. Semmerman. Es difícil. Ellos hacen mucho piso pélvico en este posgrado. Mucho. En mi posgrado de cirugía no lo hacen. ¿Okay? Fíjense que incluso los pacientes, ¿qué pasa? Casi la mitad de las mujeres van a tener un descenso de órganos pélvicos en su vida. 4 de cada 10 mujeres lo van a tener. Y aún si no es que yo me hice la histerectomía, no va a tener un descenso, no. Es que no es un descenso del núcleo, es un descenso del piso pélvico. Por temas académicos y de práctica y personal, no hablamos de la anatomía profunda del piso pélvico, pero recuerden, músculos elevadores, supraelevadores, ¿ok? Son los que conforman el piso pélvico. Y eso es lo que sufre y desciende, ese es el sostén de los órganos. Si esos músculos fallan, descienden los órganos. ¿Okay? Entonces, 1/3 de las mujeres que han sido operadas de histerectomía igual pueden tener un descenso, un prolapso de órganos pélvicos. De por vida, 12% de probabilidad de que la mujer llegue a un prolapso. Y la incidencia es difícil de estimar realmente. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, generalmente serán mujeres mayores, multíparas, de bajos recursos, ¿ok? Por esto, porque los riesgos para el prolapso son multiparidad, obesidad, tabaquismo, tos crónica, EPOC, desnutrición proteico-calórica, y la edad. ¿Okay? Son muchas mujeres que les da vergüenza ir a la consulta, no tienen acceso a la consulta o piensan que esto es normal. Si ustedes realmente lo examinaran, tendrían una incidencia mucho mayor de lo que realmente está reportado. Pero muchas mujeres ni siquiera ven como la consulta. Piensan que es normal. ¿Ok? No sé si se llamaría prolapso, porque creo que mi abuela tiene como un descenso de su cara. No, o sea, ya vamos a ver. Ahorita eso tiene una clasificación que ha cambiado a lo largo de la historia. Ahorita estamos en POP. Muchas veces se llama prolapso, tiene una clasificación súper simplificada. Antes el introito grado 1, el introito 2, 3 o 4. Ahorita eso cambió. Es más complicado porque es de práctica real. ¿Ok? Someramente, fíjense lo que les mencionaba. Estos son los niveles del piso pélvico. ¿Okay? Finalmente, los elevadores del ano y el esfínter anal externo, que son los que conforman la parte externa más distal del piso pélvico. Lo que falla, y hay que explicarle a la paciente, no es el útero, no es la vejiga, no es el recto. Porque todos los órganos se pueden descender, tanto el compartimiento anterior, que sería útero y vejiga, como el compartimiento posterior, que sería el recto. Es una falla en esto. Por eso es que la única forma de prevenirlo son los ejercicios de guerra. Contracción pélvica. No sé. Contracción pélvica, yoga, fuerza física, etc. Para fortalecer justamente estos niveles musculares. Hay terapia de fisioterapia. Sí. Esto ya hablábamos de algunos de los factores de riesgo, pero generalmente con. Y el profe me pasa esa terapia. Porque ella es enseña y todo. ¿Sí? Pero si no, normalmente las pacientes que son multíparas, etcétera, que tienen factores de riesgo, que no uno solo, que es múltiple, es contraer la pelvis. O sea, como contraer el esfínter. No, pero no se mucho de eso. Exacto. ¿Qué es el? ¿Qué es el? Ajá. Keller. Ejercicios de Keller. Lo que hace para nosotros. Incluso para pacientes muy avanzados, porque esto cuando me toca darles la clase de cirugía de 5º año de esto, porque existen múltiples técnicas de corrección de prolapso, tienen una alta tasa de recidiva, porque muchos de los factores, como van a ver, no se pueden modificar. E incluso existe, para que la vía vaginal, el paciente se introduzca no me acuerdo el nombre de la pelotica y la planta, para fortalecer el piso pélvico.
Pero si no quieren así como aguantar las ganas de orinar, incluso se recomienda que los pacientes con descenso leve, ¿ok? Cuando orinen, corren el chorro miccional, aguanten, vuelvan a hacerlo y en la noche practiquen con apretando la pierna. ¿Ok? Y bueno, modificar lo que podamos modificar. ¿Ok? ¿Ah? Vas a practicar eso. Pero este es el hijo de... Es la cuadrilla que deben usar, yo no lo voy a hacer nunca, de todos los descensos isopélicos se lo pongo aquí. En la unidad, en la Concepción Palacio hay una unidad de piso pélvico. Los servicios ginecológicos tienen unidades solo de piso pélvico. ¿Okay? Esta cuadrilla la deben tener, ¿ok? Porque aquí van a reportar lo que encuentren en el examen físico. Existen unas reglas, como aquí quizás no están disponibles, creo que Raquel tenía algunas, no sé si todavía me quede. Oriana y Nacho hacen guardia, ¿verdad? Todavía. Nacho también es muy bueno en esto. Nacho, a él se fue. Ellas saben más de esto. La verdad que sí. Ajá, si no tienen reglas, agarran, transcriben en una paleta, en un bajarito, las reglas del 1 al 10, al 15 si les alcanza, no sé. ¿Ok? ¿Por qué? Existen puntos estándares, ¿ok? Que son el hiato genital, el cuerpo perineal y el largo de la vagina corporal. Estas son siglas en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero? Ustedes deben medir desde el introito, ¿ok? O el hiato genital, hasta el cuello uterino, que eso es el largo total de la vagina. Ok. Puede variar. Lo anotan. ¿Ok? Anotan el hiato genital, que está aquí, el diámetro. ¿Ok? Todo lo que esté anterior a la vagina va en A. ¿Ok? Es decir, ¿qué tenemos anterior a la vagina? La vejiga. Exactamente, la vejiga. Todo lo que está posterior, ¿ok? Recto. La parte posterior es recto. Lo que esto nos va a medir, ya después de verdad les comparto un video excelente, está en YouTube, es de la jefa, no sé si todavía es la jefa, porque el video ya tiene tiempo, de la unidad de piso pélvico del Hospital Universitario de Caracas. Explica esto extraordinario. Nosotros lo que debemos medir, y con esa reglita, ¿okay? De acuerdo a los puntos, fíjense, punto A, B, nos vamos ubicando, ¿okay? Las distancias que hay, las vamos anotando en centímetros. Bueno, o en milímetros. Y de acuerdo, ¿ok? A las medidas de la regla, nos da el número, el grado del descenso. ¿Okay? 0 no hay descenso, 1. Suponte, todo te da 0. No hay descenso de nada. Más de 1 centímetro en relación con el IME es grado 2. Menos de 1 centímetro, grado 1. Más de 1 centímetro o menos, porque puede ser posterior. Si están posteriores es negativo, es menos 1. ¿Okay? Es 2, más de 2 centímetros, y cuando hay una procedencia, es decir, todo el piso, todos los órganos pélvicos están prolaxados, es grado 4. Esta tabla es un resumen de todas las modificaciones que ha sufrido a lo largo de los años. No tienen que aprendérselas para que ustedes tengan la relación de lo que estamos usando ahorita, que es esto. Sería esto. Es esto. ¿Okay? Ok. Pero todas estas eran las anteriores. Ese plugin que está allí de la unión, bueno, digo yo que es la vagina. Es un cálculo. Eso sería el fondo del saco. Sí, exactamente. Esto, claro, esto es un dibujo bastante gráfico, topográfico. ¿Ok? Exacto. Fondo uterino, cuerpo uterino, canal endocervical. Este es el cuello. Cuerpo uterino. Estos son los puntos del saco. La vagina se extiende hasta aquí. Entonces, eso, aquí un pliegue, repliegue del peritoneo en la cara. Sí, eso es lo que se va cuando usted comenta que hay Cuando el líquido, líquido. cuando se usa agua. O puede ser doloroso. No necesariamente lo vamos a sentir agotado, pero puede ser doloroso. No la movilización, sino tocar allí. De hecho, existe un signo que se llama el grito del fondo de saco de Douglas, que es el fondo de saco posterior. Cuando el líquido, vamos a sentir Grita, ok. sí, cuando le tenemos que arrestar. Ok. Sí. Se puso. Okay. Tocas ahí solamente con tocar. El fondo de saco posterior se toca mejor vía radial. Ok. Siempre. Entendido. Entonces, en la paciente Tocas ahí exactamente, sin ni siquiera girar. Ok. Y para finalizar, cáncer ginecológico. De verdad que
me encantaría extender el cáncer ginecológico, pero tampoco es la idea de ustedes. ¿Cuándo sospechar cáncer de cuello uterino? Sangrado. Sangrado es para un sinusoide en paciente en edad fértil, es decir, que todavía va a haber menstruación. O en aquella posmenopausia, pero el cáncer de cuello uterino generalmente es en pacientes jóvenes. ¿Cómo lo diagnosticamos y cómo lo podemos prevenir? Sí se puede prevenir con citología ginecológica anual. Ustedes dicen, pero ¿cómo lo pueden prevenir? ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino en el 90% está asociado a VPH, a genotipos de VPH. Hay más de 100 genotipos de VPH. El 18, el 31, el 19, y no me acuerdo ahorita el otro, son los más propensos o los de más altos riesgos genéticos. Más oncogénico. Sí, exactamente, los más oncogénicos. Si nosotros vemos un link, y eso tiene una secuencia: infección por VPH, neoplasia intraepitelial 1, 2, 3, que es el antiguamente carcinoma in situ. Si nosotros vemos una lesión premaligna o preinvasora, podemos hacer tratamiento. Por amor a Cristo. No es crioterapia, no es que la van a quemar electrocoagular. Lo pasan, los ginecólogos lo hacen. Por favor, los que quieren hacer ginecología. Es con aguja o frío, porque eso nos permite estudiar el examen, el espécimen completo. Normalmente los LIC 1 y 2 suelen revertir, ¿ok? El cuerpo. Eso que no es si tú vemos un LIC 1, no lo refieren, nosotros sabemos que ¿Es correcto que una cepa que sea predominantemente oncogénica no produzca verrugas y las que Claro. generalmente producen verrugas no son oncogénicas? no necesariamente es así, pero Ok. hay afinidades por epitelio. Recuerda que hablamos de genotipo y no fenotipo porque son virus Con genomas, ¿no? con genoma. Sí, no son características físicas. Entonces, ellos tienen afinidad, esos genes tienen afinidad por diferentes epitelios. ¿Okay? Ok. Los oncogénicos tienen por el epitelio escamoso. Y generalmente no producen verrugas. No vas a ver porque por definición no puede existir una verruga en un epitelio escamoso. Bueno, sí puede, pero no es lo frecuente. O sea, visualmente puede ser una verruga, pero históricamente no lo es. En fin, no vas a ver una verruga en el cuello uterino. Puedes ver verruga donde hay ¿qué epitelio? Nuestra piel. Estratificado queratina, exactamente. ¿Okay? Y además no es escamoso. ¿Okay? Entonces, Ok. sí, no, pero eso no está así. No significa que puedan haber cáncer de vulva asociado a VPH. Y en la vulva ese genotipo sí puede dar verrugas. Sí puede pasar. ¿Ok? Ok. No. ¿No? El más frecuente es el curvo. No, el cáncer más frecuente es el cuello uterino. No, me refiero, pero que, exacto, que los dos tipos de lesiones. Ah, sí, claro. En Solamente el vulva. vulva. En cuello uterino no vas a ver una verruga típica Claro. porque no hay el epitelio Sí, estratégico. porque es escamoso, claro, tiene sentido. Ok. El cuello uterino sí nos reporta una citología con NIC 1, 2, va a colposcopia y biopsia, eso manejo de nosotros. Ustedes llegan hasta la citología, yo necesito que ustedes sepan hacer citología. Todo paciente que les cruza por el frente tiene que tener una citología de calidad. ¿Ok? Y la resonancia magnética es algo estándar para discernir entre cuello uterino quirúrgico y cuello uterino no quirúrgico. ¿Ok? Lamentablemente, como no hacemos pesquisa, todas nuestras enfermedades llegan al tratamiento avanzado y normalmente no son quirúrgicos. Cáncer de cuello, cáncer de endometrial, sangrado uterino posmenopausia. Por la fisiopatología del cáncer de cuello uterino es muy raro verlo en pacientes jóvenes. Que generalmente es paciente del doctor, yo tenía 5, 6, 7, 10 años sin menstruación, estoy sangrando, eso es un cáncer de endometrial que se ¿Okay? Es importante que en pacientes que examen de orina con trazas de hemoglobina, señora, hágase una recta vaginal y vamos a hacer el espéculo. No, que sobre todo si no tiene litos en la vía urinaria, porque puede ser contaminación mezclada, puede ser contaminación de ginecología. Biopsia de canal endometrial, si tenemos suerte, vamos a hacer una biopsia, es súper sencillo, espéculo, con eso sí tiene que ser metálico fijado. Tomamos con una pinza de que es como una garrita en el labio posterior, lo fraccionamos y pasamos la carga. Para hacer la biopsia de endometrio como un raspado, tal cual. Imagínate como estoy raspando hielo, así se siente, así es la consistencia. Y el dolor de cabeza de los ginecólogos oncólogos, el cáncer de ovario. Ya dijimos, síntomas inespecíficos, suele ser un hallazgo incidental en un estudio de imagen. Y normalmente y habitualmente el examen físico suele ser normal. El ovario es un órgano extrapélvico, puede haber lesiones de 3 centímetros y ser un cáncer de ovario, un órgano que biológicamente no podemos palpar. No tenemos acceso al ovario ni a la forma en condiciones habituales. ¿Ok?
¿ok? O sea, el cáncer no es que a todos los pacientes van a ultrasonido vaginal, pero en ocasiones tienen síntomas gastrointestinales y urinarios que no tienen otra causa explicable que no sea una lesión de ovario. ¿Ok? Y esto es importantísimo. Queremos hacer énfasis a todos los pacientes. La vacuna contra el VPH. ¿Ok? No evita que se infecte de VPH, pero evita que haya la progresión del cáncer. Incluso en pacientes que ya tienen neoplasias intraepiteliales, hay reversión de las lesiones. Actualmente, todas las niñas. No, era con respecto a la vacuna. Tengo entendido que está tanto Cervarix como Gardasil. Recuerda que son nombres comerciales. Correcto. En teoría son americanas, ¿ok? Una es nonavalente y otra es tetravalente. O sea, 4 genotipos, 9 genotipos. Es correcto. Son 3 dosis. El problema es que aquí en Venezuela cuesta $600. Algunos países ya la tienen dentro de su programa nacional. Gratis, sí. Aquí en Venezuela decirle a alguien que vacuna a su niña de 9 años contra el VPH, no se lo va a tomar bien. Vivimos en una sociedad bien machista. ¿Por qué? No sé. Coño. Pero muchos papás a los que vienen al hospital en pediatría van a decir, ya, no son $600 las 3 dosis. Sí, esa es la Gardasil 9. Esa es más cara. La Cervarix es un poco más porque son China 2 ya dosis. China sacó sus vacunas, evidentemente, aprobadas por lo que es la FDA china. Ok. Y son equivalentes. Un poco más económicos, hay otras marcas. Gardasil sí se puede, ¿no? Todo niño a partir de 9 años y todos nosotros los participantes deberíamos vacunar. Todos, sin excepción. ¿Okay? Sin excepción. No es que todavía no tiene actividad sexual, sí, pero la va a tener eventualmente. Y se ha demostrado que mientras más joven se vacune, menor es el riesgo que lleguen a desarrollar. Esa es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para erradicar el cáncer de cuello uterino. 90% de los pacientes con citología, 60% de los pacientes que ya tengan una lesión sean tratadas y 90% de la población vacunada. Pero bueno, Venezuela está en el 10% de Sí, en el 10%. Es carísima, sí. El año pasado se firmó un convenio con la OPS para que llegue la vacuna y creo que todavía no lo he visto en el convenio. Afuera hay países que son hasta gratis. Vas a un ambulatorio y te lo pones. Y te dan tu cita así. Sí, bueno, gratis entre comillas. Muchos son programas sociales, son seguridades sociales pagas, ¿no? Funciona. Pero la tienes, claro. El tema también que me preocupa es que si llega la primera dosis, nos va a llegar la segunda y la tercera dosis realmente. Y que no quede incompleto, claro, como el COVID. Bueno, pero ojalá llegue. En conclusición, examen de serología quirúrgica, siempre ser respetuoso, no emitir juicios, interrogar siempre sexualidad y antecedentes, importantísimo, investigar signos de violencia. Recuerda que vivimos en un país, no denigro en el país, lo amo, pero vivimos en un país machista, donde la violencia está subestimada. Siempre hacer tanto tacto como especuloscopio, recuerden primero el espéculo, luego el tacto. A todos los pacientes, no importa por lo que sea. Se sorprendería la cantidad de patologías que van a encontrar si investigamos. ¿Okay? El ultrasonido transvaginal es el estudio de imagen de elección de acuerdo a nuestra disponibilidad y nuestros recursos. Los laboratorios, aunque tienen poca utilidad, deben ser individualizados. ¿Okay? Y el seguimiento. ¿A qué me refiero con seguimiento? Entonces lo pongo en todas las clases. EIP. Le dieron tratamiento sintomático, le pidieron PCR del flujo. Señora, regrese en 15 días para ver si el tratamiento, cómo se siente, si evoluciona satisfactoriamente. Venga en 3 meses para garantizar que usted y su pareja siguen asintomáticos. Uno lo refirieron a que lo trataron ginecólogo oncólogo, regrese señora para ver si evolucionó y hacerle su psicología control. ¿Okay? Creo que es una endometriosis, señora, regrese con los estudios para eso les va a servir de hacerse pruebas, si su diagnóstico está correcto y su tratamiento está correcto. Endometriosis, bueno, vaya al especialista y regrese para ver si yo tenía si yo sabía. Así va a ir la pregunta. Perfecto. Todo claro. ¿Seguro? Ok, saquemos una hoja. O sea, no tan claro. Así que claro. O sea, bueno, ahora sí que tengo una duda. Y que ahora tengo. El lunes nos vemos. ¿Sí? El martes. Te aviso, yo tengo cirugía a las 8. Vamos. Bueno, no creo que puedan entrar todos. Si quieren, yo le puedo escribir al director médico de la clínica, que es aquí en San Bernardino, una histerectomía radical por un cáncer de cuello uterino. Por el mejor ginecólogo que existe en el planeta Tierra. Mejor amiga, ginecólogo oncólogo. ¿Ustedes la han visto alguna vez, Elizabeth? Si tienen el placer de escuchar una clase de ella, escribe ese mejor que la mía. ¿Ok?
porque a veces, claro, que tengo que no tener útero para que no me examine por tanto. No, de verdad, yo amo a Elizabeth, de verdad es lo máximo. Y vamos a operar con ella, es un placer. Yo le puedo escribir, te aviso si no creo que puedan ir todos, le digo cuánto pueden ir. Igual seguramente nosotros no podamos porque tenemos que estar capaz que ven y ellos. Bueno, a 7 de la mañana. Es a las Dejamos 8. puntos. No, no van a. O sea, Si no vamos nosotros. Los de Berrera estamos ahí. La llamada se va a tardar todo Rosario como Sí, es una ectomía radical. Ok, si se puede, bienvenido, claro. Y que es excelente porque podemos ver la resonancia. Exactamente. Nosotros